Bien, hermanos, bienvenidos. Hoy es martes 13. ¿Qué cosa, no? Hoy es martes 13, así es que 13 de junio de este 2023. Bienvenidos al discipulado de la iglesia de Efesios. Dándole un saludo a todos allá. Bueno, ahí veo a mi hermana, a Miriam, conectada, así que un abrazo, Miriam, desde por acá, desde la distancia. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos das. Nos regala Gema una oracioncita para arrancar. Claro que sí. Bueno, buenas noches. Gracias, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, Señor, que nos permite de reunirnos, Señor, con hambre y sed, Señor, de su palabra. Llénenos de entendimiento, Señor, que lo que hoy vayamos a aprender, Señor, sea siempre para la sana intención, Señor, de honrarlo en cada una de nuestras decisiones. Ponemos esta noche en sus manos, todo lo que vayamos a ver, Señor, todo lo que vayamos a aprender, Señor, que tengamos convicción, Señor, y de que lo pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Le pedimos, Señor, por los que estamos acá reunidos, también por los hermanos que no se han podido conectar, Señor, que en cada una de las diferentes situaciones, Señor, nuestra prioridad sea honrarlo a usted en todo momento. Le amamos, Señor, y le bendecimos, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Muchas Amén. gracias, Gemita. Bienvenida, Sandra. A Bien, vamos a ustedes. arrancar entonces para que nos rinda el tiempo. Bueno, nosotros hace 8 días, bueno, estaba Paola dándonos los temas, ella todavía nos debe un tema por ahí o varios temas, pero después vendrá ella con, ahí nos turnamos, ¿no? Como para no quedarnos relegados. Recuerden también la invitación, si alguno de ustedes quiere, digamos, aprovechar este espacio para desarrollar algún tema que ustedes quieran tirarse al agua, ahí lo vemos, les reservamos una media horita para que desarrollen algún tema y ahí vamos todos creciendo juntos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de decirles de qué vamos a hablar hoy, recordar algunas cosas, ¿no? Que ustedes ya han escuchado muchas veces, los que ya llevan tiempo con nosotros lo han escuchado, pero demasiadas veces. Por ejemplo, cosas como que el cristianismo es una carrera, ¿de qué? Nada más para que nos afinemos ahí. ¿Es una carrera De de qué? resistencia. De Resistencia. resistencia, eso ya lo sabemos, pero uno a, ¿no? Como es de resistencia, entonces no es de velocidad. Aquí esto no es de quién es el que se sepa más palabra, porque a uno, en estos días he escuchado una reflexión muy buena, que por cierto, un domingo estos, voy a mencionar eso en la iglesia, me parece tan interesante, que en esto del cristianismo no es que tanto uno sabe de palabra, porque definitivamente hay gente que sabe mucho, sino que es más importante que saber o conocer la palabra, ¿qué es? Hacer. Vivirla. Vivirla, eso es lo más importante. Entonces, lo poquito que uno sepa, que uno se asegure de entenderlo y vivirlo, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que es cuando el Señor Jesucristo lo tentó el enemigo, ¿no? O sea, el diablo, Satanás. ¿Se acuerda que el diablo le tiró palabra, ¿no? Le tiró una cantidad de versículos, le tiró salmos y de todo. Y el Señor obviamente se defendió nada más con un versículo muy corto que decía, bueno, al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Ya con eso lo aniquiló, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor vivía lo que decía. Imagínate, el diablo le tiró una cantidad de palabras, pero el diablo no vive a la palabra, ¿no? Entonces, ¿a uno de qué le sirve? Tirar versículos y saberse cosas, saberse citas, si no las vive, eso no sirve absolutamente nada. Entonces, por eso es que esto es de resistencia, esto no es de velocidad, esto es ir con calma, con paso firme, guantes de seda y pies de plomo, ¿no? Entonces, siendo esto una carrera de resistencia, ¿qué creen ustedes que son cosas que a uno le ayudarían a resistir? Por ejemplo, ¿como qué? ¿Qué se les ocurre? Así que decir, bueno, si esto es una carrera, imagínense una carrera, ¿no? Una maratón. Entonces, yo sé que una maratón es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Entonces, a mí me sirve ir bien hidratado, estar bien alimentado, haber entrenado distancias largas, porque como es de resistencia, entonces de nada me sirve correr los 100 metros planos en 10 segundos y voy a ir a una maratón de 20 kilómetros. Entonces, en esto del cristianismo, siendo una carrera de resistencia, ¿qué cosas nos servirían a nosotros o nos ayudarían para poder aguantar, para resistir, ¿no? Tener una comunión con Dios.
La comunión La con Dios, oración, importante, la oración, Fortalecernos en Cristo. fortalecernos en Cristo, Congregarnos. congregarnos, Menguar corporalmente, crecer menguar, espiritualmente. crezca. Entonces, si ustedes ven todo eso, si uno arma todo eso, wow, uno arma un buen kit, digámoslo así, de cositas que a uno le sirven como para resistir, ¿no? Pero entonces pensemos en lo otro, que lo lado contrario, que es más o menos algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál creen ustedes que serían, digamos, cositas que a uno le minarían o le perjudicarían en ese resistir, en este caminar cristiano? Por ejemplo, como qué cosas. no congregarse, no orar, no No, leer la palabra. sí, no, todo lo contrario que dijeron ahora, Sí, pero cositas como exacto. que a uno le bajan la Aburrim- guardia. el aburrimiento. La simpleza. La simpleza. Todas esas cosas no ayudan, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que Entonces, sí. vamos a La ver un tema pereza. que ya lo habíamos visto. Yo creo que lo habíamos visto hace mucho tiempo, pero creo yo, y tal vez motivado a muchas cosas que uno ve últimamente. A veces hay gente que uno la ve que se congrega, por ejemplo, una vez al mes, o no sé, entonces son cosas como que uno dice, bueno, ¿qué pasará? O el mismo discipulado, inclusive, ¿no? A veces hay gente que no la vemos en tres martes y después lo volvemos y vuelven y aparecen. O arrancamos, ahorita yo decía 7:30 y Paola, Milena y yo digo, bueno, pues si no, arrancamos los tres, ¿no? Entonces, son cosas, por eso esto se llama un discipulado, porque la raíz del discipulado es la disciplina, ¿no? Disciplina. Y ahora al final del discipulado les comentamos algunas medidas que vamos a tomar con respecto al discipulado, porque igual pasa los domingos en la iglesia, ¿no? Ustedes saben que el culto era a las 10 no llega nadie, bueno, llegan los que acomodamos el salón y todo eso, 10:15 que vamos arrancando, arrancamos como lo que vemos y después cuando estamos en plena alabanza se llena la iglesia. Entonces son cositas que no tienen que ver nada con la disciplina que el Señor al que ama disciplina. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces voy a compartirle la pantalla para que veamos el tema que vamos a estar desarrollando hoy, ¿no? Que tiene que ver, déjenme, ¿dónde está esto? Acá. Tiene que ver con este tema, que eso definitivamente no ayuda para nada en esta carrera que nosotros hemos decidido emprender, ¿no? Que es el desanimarse, el desánimo, ¿no? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, amén. Ok. Señor. Bueno, el desánimo es algo que uno debería estar frecuentemente revisando, ¿no? Porque cuando uno cae en el desánimo, definitivamente todo se le viene abajo, ¿no? O sea, no es un secreto para los que estamos aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida debimos haber estado desanimados, o sea, algo nos debe haber desanimado. Ahora usted dirá, pastor, ¿y es normal que un cristiano se desanime? ¿Ustedes qué dicen? pienso que sí. Creo que sí. Pues sí, porque todos somos humanos, ¿no? O sea, todos tenemos las mismas fortalezas, pero también tenemos debilidades. Entonces vamos a hablar un poquito del desánimo, algunos ejemplos bíblicos, cosas que nos deberían de ayudar, porque definitivamente en esta carrera y en un mundo, en un sistema tan anticristiano como el que estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de desanimarnos, ¿no? O sea, para nada, por más que estemos cansados, por más que el mismo Pablo lo decía, que estemos cansados es normal, que nuestro cuerpo exterior se desgaste es normal, eso es parte de la vida, pero lo que no podemos permitir es que nuestro interior se desgaste y se desanime, ¿no? Entonces, este tema del desánimo es algo recurrente, es algo que vemos a diario, es algo que afecta a muchísima gente, tanto dentro de las cosas de Dios como fuera de las cosas de Dios, ¿no? Fuera de las cosas de Dios, pues es normal, porque pues la gente vive de momentos, sobreviven, lo que hablábamos de la alegría y la felicidad, la alegría y la felicidad dependen del entorno que a uno lo rodea, por eso es que la Biblia dice, no vayan detrás de la alegría y la felicidad, busquen el gozo, porque independiente de la situación que ustedes estén viviendo, si tienen una relación firme con el Señor, ustedes pueden estar gozosos, ¿no? Entonces, esto es un flagelo, es algo que castiga. El desánimo es algo que puede llevar a una persona, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, a estar cambiando de carrera cada rato. Arrancan una carrera, se desaniman, entonces se salen de ahí, se meten a otra, se desaniman y se salen de ahí, se meten a otra.
A uno como trabajador el desánimo lo puede llevar a estar cambiando de trabajo porque nada, no se halla en nada, ¿no? Renuncia aquí, estás empezando un empleo nuevo, ya estás buscando otro y así, ¿no? Y ni qué decir en las relaciones de pareja, en los matrimonios, cuando hay ese desánimo, ocasiona pues que alguna de las partes, generalmente es el hombre, pues abandonan el hogar o llegan a decisiones fatales como el divorciarse o inclusive, ¿por qué no? Personas que a raíz de caer en un desánimo muy grande toman la decisión o fatal decisión a veces de quitarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos sido testigos de muchos casos, algunos como esos que les comenté, otros otros ligados a otras situaciones, pero innumerables personas que desanimadas, que arrancaron bien. De hecho, en esto del cristianismo uno ve muchos casos de gente que arranca bienísimo, con fuerza y todo eso, pero ya después se desanima, ¿no? Y se desaniman no solo con la iglesia o con sus pastores, sino que se desaniman con Dios, que es lo peor, ¿no? O sea, que una persona no se halle en una iglesia o con un pastor está bien, en la medida en que mantenga agarradito del Señor y busque otra iglesia, porque uno tiene que estar donde se sienta bien, ¿no? Donde uno sienta que está creciendo, donde se sienta alimentado, pero no desanimarse con Dios, porque pues eso sí sería lo peor que le puede pasar a uno. Pero ¿qué es el desánimo? Bueno, ¿el desánimo qué es? Bueno, ustedes saben que la palabra des significa sin, ¿no? Pero el desánimo es alguien que no tiene ánimo, ¿entiendes? Es como el desespero es alguien que no tiene esperanza, ¿no? El desamor es alguien que no tiene amor. Entonces, el desánimo es perder los ánimos o las ganas de hacer cierta cosa, ¿no? Perder la esperanza de conseguir algo, desmotivarse. ¿Qué es la desmotivación? Pues la falta de motivación, ¿no? Desmotivarse para continuar una tarea, es ese desgano de vivir, esa duda. Una persona desanimada llega a creer inclusive que eso es incurable, pues, o sea, hay gente que por un desánimo tremendo a veces, cositas tan pequeñas y las dimensionan de una manera tal que ya creen que eso no tiene solución, ¿no? Algunos sinónimos de desánimo: desaliento, abatimiento, postración, abandono, desmayo, depresión, derrotismo, desconsuelo, desfallecimiento, pereza. Si ven, casi muchos de esos sinónimos empiezan por des, ¿no? Desaliento, desmayo, desconsuelo, bueno, porque es la falta de algo. Eh, por ejemplo, en Ageo 1:6, que habla, y por eso el Señor nos aconseja que meditemos en nuestro caminar, en lo que estamos haciendo, porque esos versículos recogen ciertas cosas que a cualquiera desanimaría, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre estos caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces medita sobre estos caminos. Entonces por eso el Señor nos recomienda, esas cosas definitivamente desaniman a cualquiera, ¿no? Entonces por eso medita en tus caminos, cómo estás caminando, dónde estás hoy, por qué estás donde quisieras estar, por qué no estás donde te gustaría estar, qué te ha faltado para que estés donde tú quisieras estar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la invitación del Señor es medita. ¿Para qué? Para que estas cosas, si te pasan, no te desanimen, sino que más bien te lleven a analizarlas, que eso es meditar, estudiar detenidamente algo para entenderlo y con base a ese entendimiento poder uno tomar decisiones que lo lleven a cambiar su situación, ¿no? Eso es meditar. ¿Cuál es la característica de una persona desanimada? Bueno, una persona desanimada generalmente se aísla de los demás. Por ejemplo, esa persona puede comenzar a dejar de asistir a la iglesia, si es que estamos hablando de la iglesia en general, pero en términos generales, una persona desanimada tiende a aislarse, ¿no? Y en el caso de los cristianos, pues a dejar de ir a la iglesia, y no solamente se conforma con dejar de ir a la iglesia, sino a tratar de desanimar primeramente a su propia familia y después a otras personas, ¿no? Yo creo que hemos conocido casos de gente que se desanima, se desencanta, por decir algo, de la iglesia o de sus pastores o lo que sea, y terminan por irse, se llevan a toda su familia, y si les es posible, pues se llevan a uno que otro hermano también, ¿no? O sea, esa es la característica de una persona desanimada. Números 14:2 decía: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Característica típica de una persona desanimada: estar murmurando por un lado y por el otro lado siempre anhelando regresar de donde ya había salido, ¿no? Le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que varias veces lo hemos comentado,
y eso los llevó obviamente a que el Señor se airara contra ellos por lo mismo, ¿no? El ejemplo de los 2 espías también que los mandaron a la tierra prometida, ¿se acuerdan que 10 de ellos vinieron desanimados por lo que vieron? Los 12 vieron lo mismo, pero 10 de ellos vinieron desanimados, y no solamente vinieron desanimados, sino que desanimaron a una gran cantidad de gente. Los otros 2 vinieron animados, esperanzados, y eso lo contagiaron también a otra cantidad de gente. Entonces siempre hay la opción, ¿no? Cuando usted tiene la opción siempre se enfrenta a esas personas que son desanimadas, o las sigues o las rechazas, ¿no? La recomendación siempre es: no ande con gente con la cual Dios está airado. Y a Dios no le gusta realmente la murmuración, la queja y todo eso. ¿Se acuerdan de esa canción ¿cómo se llama? El alfarero, ¿no? Que ¿por qué no cambias tu quejar en una alabanza? Todo eso es lo que dice esa canción. Entonces, estas personas pueden tener generalmente este tipo de pensamientos. Ay, Dios no me tiene en cuenta, ¿cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? Yo estoy viviendo una situación y a nadie le importa, que era exactamente lo mismo que decían los israelitas, ¿no? Dios nos ha abandonado, que yo no sé qué, y que para qué nos trajo para acá, a morir aquí, bueno, cantidad de cosas que mencionaban, ¿no? Las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores aún contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra el jefe en una empresa, si es que está ahí, contra otros creyentes, contra sus propios familiares, bueno, contra todo mundo. Porque una persona desanimada, la mayoría sufren de ese delirio de persecución, ¿no? Que todo el mundo está contra ellos y todo el mundo los persigue, ¿no? Una persona desmotivada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida. Y como resultado de eso, pues tiende a inclinarse hacia el pecado, ¿no? Empezando por ahí. Recuerden que eh, los grandes pecados al final arrancan siempre con cosas pequeñitas, ¿no? Un desánimo, una insatisfacción, un mal pensamiento, una murmuración, una queja, la incredulidad por ahí se va metiendo, y todo eso pues desencadena en toda una serie de pecados que al final uno no tenía ni idea a dónde iba a llegar. Y todo puede empezar por un desánimo inofensivo, que a veces lo ve uno y uno no lo combate, ¿no? Las personas con desánimo creen que han perdido valor, o sea, tienen muy baja autoestima. La mayoría de las veces no entienden lo que está pasando en sus vidas. Por eso es que les decía ahorita que, entendiendo Dios que la mayoría de la gente desanimada no entiende lo que le pasa, por eso es que la recomendación del Señor es: medita en tus caminos, haz un alto, medita en tus caminos, no te desanimes por la situación, sino medita, ¿no? Ahorita lo vamos a ver que sí hay algunos siervos del Señor que realmente se desaniman. Una persona desanimada es presa fácil de los vicios, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, el egoísmo, la envidia, bueno, toda la cantidad de pecados que encuentran mucho asidero en una persona que está desanimada, ¿no? Precisamente precisamente por eso, porque está desanimada, porque ya no tiene ánimo, porque ya no tiene ganas de hacer las cosas, y entonces baja la guardia, ¿no? Una persona desanimada pierde la alegría, pierde la ilusión, pierde la motivación para enfrentar algunos retos que se hubiera puesto, algunas metas, para luchar por sus sueños, para crecer espiritualmente y salirse de su simpleza. Bueno, tantas cosas, ¿no? Digamos, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cuánta gente no hemos conocido nosotros que arranca muy animada en las cosas del Señor y lee y se congrega y todo eso, pero después como que van perdiendo como esa chispa, o creen que realmente no vale la pena, o nunca pudieron desligarse de aquello del mundo que les sigue atrayendo? Entonces van dando pasos hacia atrás, hasta que terminan por apartarse totalmente, ¿no? Entonces, como les decía, la Biblia muestra algunos de los siervos del Señor pues que se desanimaron. Por ejemplo, Josué. Y aquí les iba a hacer una pregunta. Josué se sintió triste y desanimado cuando Israel fue derrotado por el ejército de Jai, ¿recuerdan? Pero el Señor le dijo: levántate, le dijo el Señor, ¿no? Ahora, ¿por qué Israel haya perdido esa batalla de Jai? ¿Recuerdan? Por el anatema. Porque Se le había había pecado anatemas. fuerte. ¿Se acuerdan que ellos se desanimaron porque venían de ganar cuál batalla? Jericó. Dijo, Ellos venían de ganar lo de Jericó, del Señor de una manera asombrosa entregó la ciudad en sus manos, porque no tuvieron que hacer nada, simplemente obedezcan, no vayan y den tantas vueltas, y cuando les diga que griten, gritan, y entonces yo entregaré la ciudad a sus manos. Y ellos, cuando iban ahora a Jai, muy confiados, y resulta que perdieron esa guerra también, porque había anatema en el pueblo, todo lo que ustedes ya saben, y la famosa anatema que enterraron ahí debajo de la tienda y todo eso. Entonces, como era una derrota inesperada,
pues eso desanimó al buen Josué porque él no sabía lo que estaba pasando. Acuérdense lo que estamos hablando ahora. Una persona desanimada, por lo general, muchas veces no entiende qué es lo que está pasando. Josué no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que el Señor le dijo, ¡hey, levántate! Quita el anatema que hay ahí. O sea, y entonces ahí fue donde él entendió. El profeta Elías se sintió desanimado a tal punto de que quería morir. ¿Se acuerdan cuando lo persiguió a Jezabel ahí? A pesar de todo lo que el Señor le había dado a hacer, que había matado a unos profetas y todo eso. Pero también ahí, cuando estaba en la cueva, por medio de un ángel, el Señor que le dijo, hey, levántate, levántate, ¿no? Entonces siempre viene ese ánimo del Señor con los suyos, ¿no? O sea, si bien uno puede caer en esos desánimos, pero el problema no es desanimarse, sino el problema es cuánto tiempo vas a durar ahí desanimado, ¿no? ¡Hey, levántate! Sí, es lo que dice el Señor. Entonces, el cristiano no está exento. Bueno, Josué y el profeta Elías son algunos ejemplos. El cristiano no está exento, obviamente, de desanimarse. Dios sabe que en cualquier momento uno puede caer en eso. Y por eso le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Es decir, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero para eso uno tiene que tener esa convicción de que realmente el Señor, tu Dios, va contigo donde quiera que tú vayas. O sea, si uno tiene esa convicción, pues uno no tiene por qué desanimarse, no tiene por qué desmayarse. Eso es lo que hablamos el domingo en la iglesia, ¿se acuerdan de la aflicción, ¿no? La aflicción siempre va a estar ahí acompañándonos, pero podemos estar afligidos, ¿está bien? Pero no angustiados, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo? Porque nosotros no tenemos ese sentimiento de angustia de saber, no saber qué es lo que va a pasar. Sí, hay cosas que a uno lo afligen, lo entristecen y todo eso, pero no caigamos en angustia ni nos estanquemos en ese estado, ¿no? O sea, el Señor lo que te dice, hey, sí, ya te desanimas un ratico, está bien, ahora sí, levántate, esfuérzate, ¿no? Número 21:4, dice la palabra del Señor después, esto cuando hablamos de números, recuerden, siempre estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, entonces como se desanimó el pueblo por el camino, ya uno sabe lo que viene, ¿no? Y entonces como se desanimó, ¿qué pasó? Y habló el pueblo contra Dios, porque es la típica, ¿no? Y contra Moisés. Te desanimas, comienzas a murmurar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligado. Entonces, cuando una persona está desanimada, ya nada le gusta, ¿no? A lo mejor si usted no está desanimado, usted come algo y que te gusta y lo disfrutas, pero cuando estás desanimado, eso que tú sabes que te gusta, ya no te gusta. Dice, ay, es que ya me harté de esto, ¿no? Ya me cansé de esto. ¿Por qué? Porque has caído en un desánimo. Entonces, aquí era un pueblo obviamente desanimado porque no habían logrado llegar a la tierra prometida todavía, veían que era muy lejos, estaban pasando muchas penurias, entonces querían regresarse aunque no alcanzaran la meta, ¿no? Entonces, esas son las típicas de las características de una persona desanimada. Las personas desanimadas, si son creyentes, dándoles el beneficio de la duda que todavía sean cristianos, pero que están en desánimo, ahora usted dirá, pastor, ¿y un cristiano, y si se desanima, no deja de ser cristiano? No, recuerden que Elías, Josué se desanimaron y seguían siendo siervos del Señor. Pero hay un problema, cuando una persona es miembro del cuerpo de Cristo, pero está desanimada, es como si estuviera desconectada, ¿no? Porque uno no puede apoyarse en esa persona, es un miembro con el cual el cuerpo no se puede apoyar. Lo que hemos hablado siempre, cuando uno se duerme una pierna, el cuerpo no se puede apoyar ahí porque está dormida, está desconectada, entonces hay que esperar otra vez a que la sangre circule y todo ese asunto, lo que ya ustedes saben. Pero bueno, eso es generalmente lo que caracteriza a una persona desanimada y las consecuencias o las características o cómo se hace visible ese desánimo. Que nada más amarremos eso, ¿no? Murmuración, no hay satisfacción con nada de lo que uno tiene, comienza uno a querer regresar de donde allá le haya costado salir. Mucha gente dice, ay, mejor preferiría morir, como el mismo Elías, que en algún momento quería morirse por el mismo desánimo o que ahorita le llaman la depresión. Digamos, el desánimo es como uno de los ingredientes de caer en un cuadro de depresión, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las causas del desánimo? Varias, ¿no? Una de las principales causas cuando uno se dice que es un hijo de Dios es precisamente esa falta de comunión con Él. Porque si uno tuviera una comunión cercana con el Señor, una fe plena, uno no tendría por qué tener esas muestras de desánimo, ¿no? O sea, entonces, una primera causa podría ser realmente no hay una comunión fuerte con el Señor, que uno ignore realmente cuál es el propósito que Dios tiene para uno,
y que uno esté viviendo conforme a ese propósito, o por lo menos caminando y luchando por alcanzar ese propósito, que son cosas que a uno lo animan. Generalmente cuando uno está avanzando en lograr un objetivo y uno ve que va avanzando, esas cosas lo animan a uno, ¿no? Pero cuando uno ve que no está avanzando, esas cosas lo desaniman a uno. Y la única forma de no avanzar en el propósito de Dios es que realmente uno no tenga comunión con Él, porque si uno tiene una comunión con Él, es casi, no hay pierde de que uno prospere, ¿no? Entendiendo que prosperar es avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Otra causa del desánimo es cuando los problemas no se solucionan rápido, ¿no? Y yo puse ahí el ejemplo de Jesús y Lázaro. ¿En qué parte de la historia de Jesús y Lázaro ustedes ven que hubo desánimo ahí porque las cosas no se solucionaban rápido? ¿En qué parte? Es una historia muy conocida, ¿no? Cuando Jesús no actuó rápido para ir. Pero En complétala. María, bueno, en las hermanas de Lázaro, que están desanimadas por la muerte de su hermano, porque Jesús no se había apresurado, según ellas. Exacto, así como dice Paula y Karen, hubo desánimo ahí en eso porque las hermanas, ¿se acuerdan que mandaron al mensajero que llamara al Señor, tu amigo está enfermo? Y entonces ellas esperaban que el Señor dijera, ¿cómo, mi amigo? Voy para allá de una. ¿Me entiendes? No, el Señor que dijo, ah, bueno, está bien, después llego, ¿no? Entonces, generalmente cuando la gente clama a Dios y las cosas no se solucionan en el tiempo que uno quiere, esas cosas lo desaniman a uno o lo tienden a desanimar, pero Dios no, Dios obra a su tiempo, ¿no? Recordemos eso, Él no va a salir corriendo a solucionar los problemas nuestros cuando clamemos a Él. Cualquiera de ustedes podría decir, pastor, pero entonces Jeremías 33:3, ¿qué? O sea, clama a mí, yo te responderé. Entonces, sí, 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 el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú ni tú conoces. Pero no fue en ese momento, porque él estaba en la cárcel, Jeremías siguió en la cárcel y después el Señor le siguió respondiendo, pero a su tiempo, ¿no? O por ejemplo, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime qué tengo que hacer. Tranquilo, en su tiempo, yo te voy a ir diciendo, en medio de una comunión conmigo, te voy a ir mostrando qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero no creas que las cosas son cuando tú quieres. ¿Ya decir algo, Mile? Haz que levantaste la mano. Bueno, entonces, cuando los problemas no se solucionan en el momento que uno quiere, eso tiende a desanimar. Cuando estamos en situaciones adversas, tiende uno a desanimarse, por ejemplo, una enfermedad, una crisis económica, alguna enemistad, desilusiones con algún líder de la iglesia, con algún familiar. O sea, situaciones que son adversas tienden a desanimarlo a uno. No deberían, ¿por qué? Porque, bueno, acuérdense que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, cualquier situación, por más adversa que sea, a uno le ayuda. ¿Cuál es la situación más adversa que uno podría enfrentar? De la muerte. La muerte. ¿Y qué dice la Biblia de la muerte? ¿Qué fue lo que preguntó, pastor? Discúlpeme. Que el justo es apartado de la aflicción a través de la muerte. No, estamos preguntando, Sandra, de que, ¿cuál es la situación más adversa que uno podría atravesar? Entonces, Juan Pablo dijo la muerte. Entonces yo estaba preguntando qué dice la Biblia de la muerte y Gemita decía que el justo es apartado de la aflicción por medio de la muerte. ¿Qué más dice, por ejemplo, la Biblia de la muerte en relación con el justo o con el cristiano, con el creyente? De Juan Pablo Pablo dice que para él decía es que ganancia. Ganancia. Que El imagínense, lo justo más es, el adverso que uno justo podría es imaginarse, que es la muerte, para el que es hijo de Dios es que ganancia, ¿no? ganancia. Entonces, imagínense, entonces, eso es lo más adverso. Entonces, todo lo demás, por eso es que dice que cualquier cosa, todas las cosas, no cualquier cosa, sino todas las cosas ayudan a bien. Entonces dirán, pastor, ¿una enfermedad ayuda bien al que ama al Señor? Bueno, si depende cómo la veas, ¿no? Hay muchas enfermedades de las cuales uno aprende muchísimo, hay muchas crisis económicas de las cuales uno aprende muchísimo. De hecho, la pandemia que golpeó económicamente a más de uno, de seguro que a más de uno nos enseñó muchas cosas, cómo administrar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, además de no enfrentar esas situaciones con las herramientas bíblicas, digamos, es como abonar el terreno para que en este sistema cada vez más anticristiano, tantos enemigos espirituales que tenemos nos ataquen, ¿no? Cuando uno no enfrenta estas situaciones, eh, recuerden que el desánimo no es algo físico, ¿no? ¿Es algo qué? Es algo aquí, ¿no? Mental. Es algo mental, es algo psicológico, es algo de aquí, ¿no?
No es que uno diga, mira, tocame aquí el brazo y dices, ay, mira, es que tengo desánimo. No, no. Entonces, como eso está aquí en la mente, entonces hay que enfrentarlo en la mente también, con herramientas bíblicas, lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, si uno no lo hace con eso y uno pretende algo que es de la mente, combatirlo en la carne, pues nada que ver, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno se sale del terreno en el que uno debería pelear esas batallas, por ejemplo, como la oración y todo ese asunto, entonces más bien uno comienza a caer en otros terrenos que no son muy sanos, ¿no? Y que otras personas los aprovechan muy bien, por ejemplo, como el caso de los chismes, las descalificaciones, que uno tienden a desanimarlo, ¿no? Entonces, hay gente que desafortunadamente, y se dicen que son cristianos y todo eso, y a veces una descalificación de otra persona o alguien que te diga, tú no sirves para nada, y ya los hacen sentir mal, y ya, y se les baja el ánimo, y ya nadie me quiere, y todo eso. Recuerde que siempre lo hemos dicho, la gente puede pensar de uno lo que quiera, ¿no? Inclusive eso, la gente puede pensar que uno no sirve para nada. Está bien, es su derecho, ¿no? El problema es cuando nosotros mismos comencemos a pensar que no servimos para nada. Ahí sí estamos fritos, ¿ah? Ahí sí ya nada que hacer. Pero los demás pueden pensar lo que quieran, ¿no? Por eso es que Mateo 7:3 dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Uno debería entender eso, que la gran mayoría de la gente que tiende a descalificar a otros, la gran mayoría, no siempre, es porque, digamos, casi siempre lo que ellos creen que al otro le falta a la misma persona que está descalificando. Entonces, como que le diga a alguien, no, es que bueno, no sé, o por ejemplo, que alguna persona critique a otro porque no vive una vida cristiana, digámoslo así. Y muchas veces ese que critica al otro por no vivir una vida tan cristiana, tampoco la vive. Casi siempre eso se da, eso es una realidad. Ok, entonces, y en esta cultura en la que nosotros vivimos acá, en estos países de por acá, latinos, acá, es como lo más común, ¿no? Cuando alguien le quiere decir algo a alguien, difícilmente se lo dice así, cara a cara, de frente, directamente, por más que se enoje, sino que más bien se usan otros canales, ¿no? La murmuración, como lo hablamos ahora, la comunicación triangulada, ¿no? Yo le hablo a este para que este le diga al otro, el teléfono chocho, bueno, una cantidad de cosas que realmente no son sanas y más bien a veces llevan cargas malintencionadas, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué? Porque la gente teme a ser rechazado cuando habla la verdad, ¿no? Santiago 3:6 lo que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense lo que habla Santiago de la lengua, que de hecho el capítulo 3 lo dedica casi todo a lo que es la lengua, ¿no? O sea, la lengua es digamos, es la artífice de muchas guerras que se han dado, ¿no? Entonces, es algo típico de nuestra cultura por acá. Entonces, el desánimo a la larga es producto de la inmadurez, o sea, acuérdate que la inmadurez, este prefijo in también quiere decir ausencia de, ¿no? Una persona inmadura es aquella que no tiene madurez. La madurez no tiene que ver con la edad, la madurez tiene que ver con qué. A ver si se acuerdan. Aceptar nuestras responsabilidades. Esa es la palabra. La madurez no tiene que ver con la edad, la madurez tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Se acuerdan? O cuando una persona es responsable. Cuando hace lo que sabe que tiene que hacer. Eso, Davis. Entonces la responsabilidad es hacer lo que uno tiene que hacer. Una persona responsable es la que hace lo que tiene que hacer. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Entonces conocemos gente muy joven que son muy responsables, conocemos gente muy vieja que son irresponsables, ¿no? Entonces, la inmadurez es irresponsabilidad, realmente es parte de la irresponsabilidad. Por ejemplo, dice Efesios 4:14, a la medida de la estatura de la plenitud, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? No es un secreto que los niños son inmaduros, porque, o sea, ¿qué es una persona inmadura? Una persona inmadura no tiene raíces, no tiene fundamentos, no se preocupa por ciertas cosas, es imprudente, lo que sea. Los niños son así, porque ellos no son niños, ¿no? Entonces, por eso el Señor lo usa, tanto Pablo como el Señor a veces lo usa para comparar a cristianos irresponsables con niños, ¿no? Niños en esa línea, niños que son inmaduros.
porque los niños, ustedes saben que ellos, por un lado, la palabra nos dice que hay que ser como niños puros y todo eso, pero por otro lado nos dice, no sean como niños, o sea, no sean inmaduros, ¿me entienden? No, ustedes saben que los niños pelean por todo, se sacan la lengua unos a otros, se pellizcan, lo que sea, que es lo que utiliza Pablo cuando en Corintios uno dice, ustedes son niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Entiendes? Es el ejemplo que da y por eso eso de ser, digamos, como desanimarse y todo ese asunto por tonteras es una muestra de inmadurez, o sea, no tener fundamento, no tener, y mucho menos desanimarse por cosas que otros digan, ¿no? Cuando uno está consciente de lo que uno es y uno sabe lo que uno es. Entonces, bueno, el desánimo producto de la inmadurez como tal. La persona inmadura se mueve entre celos y contiendas, juzga, actúa con criterios propios, se basa en pensamientos, en apariencias, bueno, tantas cosas que es lo que encierra lo que es la murmuración como tal. Vamos a ver cómo vencer el desánimo, ¿no? Ya la idea es que ustedes van teniendo, ahorita vamos a entrar a un ejemplo bíblico de Nehemías y todo eso, esa historia que nos ayuda muchísimo. Pero lo que quería que repasáramos era todo, como unas pinceladas de lo que es el desánimo como tal, y lo que caracteriza a una persona desanimada y de dónde puede venir el desánimo como tal. Ahora, ¿cómo vencerlo? Lo primero, obviamente, es reconocer que eso es algo espiritual, ¿no? Como decía ahorita, el desánimo es algo espiritual, es algo que se da aquí en la mente, ¿no? Y ya les adelanto que el campo de batalla es aquí, ¿no? Aquí se gana, se pierde. Es como la depresión que hablamos ahora. La depresión eso es mental, ¿no? Es aquí básicamente. Entonces, lo primero es eso, reconocer que es parte de la guerra espiritual. Ya todos ustedes manejan bien lo que es la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, que el desánimo, o sea, usted no va a ver en iglesias, en algunas de esas iglesias, o como lo veíamos hace 8 días, las iglesias pentecostales, cuando dicen vamos a hacer un culto de guerra espiritual, la gente no se imagina para nada en esas iglesias que el desánimo podría estar metido ahí en esa guerra espiritual. La gente siempre asocia a Satanás y en la guerra espiritual el protagonista uno va es Satanás, ¿no? Pero entendemos y sabemos que el desánimo, hacer algo mental, algo espiritual, también hace parte de esa guerra, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer para vencerlo, entender que eso es espiritual y es parte de lo que uno como cristiano también vive, ¿no? Y entonces pensar cuál es la situación que nos está afectando, cómo ve Dios, o sea, cómo vería Dios esa situación, asumir una actitud correcta. Entonces, pero para eso hay que capacitarse, ¿no? Hay que tener las armas. ¿Cuál es el arma? Digamos, si usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es el arma que usa el Espíritu Santo? La palabra. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra. La espada del Espíritu, acuérdense, ¿no? Eso es algo que lo tiene que tener así, ¿no? ¿Cuál es el arma que usa el Espíritu Santo? La palabra, porque esa es la espada de él. Entonces nosotros tenemos que tener palabra aquí. Usted puede tener el Espíritu Santo dentro de usted, pero si usted no se alimenta de palabra, o sea, no le da las herramientas para que él trabaje, ¿no? Lo que hablábamos ahora. El enemigo vino y le tiró palabra al Señor, pero él se defendió también con palabra, ¿no? La diferencia es que lo que el Señor le habló al enemigo, él lo vivía, lo amaba, pero la palabra, que es la misma que le tiró el enemigo al Señor, no le funcionó a él para nada. ¿Por qué? Porque ni la vive ni la ama, ¿no? Entonces de eso se trata. Entonces, para eso es la palabra y por eso es que dice que toda la palabra es inspirada por Dios y todo lo que ustedes conocen para redarguirnos, exhortarnos, animarnos, pero también, ¿para qué? Para capacitarnos para toda buena obra, ¿no? Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, eso lo dijo Pablo. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? ¿Acuerdan que ya lo he mencionado varias veces? Filipenses 1:12, cuando dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el Evangelio. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? Cuando Que lo estaba habían encarcelado. encarcelado. A sus prisiones, ¿no? Se está De refiriendo los a sus prisiones. padecimientos que él ha tenido. Pero a sus prisiones, propiamente él decía, mis prisiones me han servido, porque vieras que ahorita, él decía, ¿no? Vieras que ahorita cuando en el pretorio, o sea, ahí en el pretorio, no en la UCR, ¿no? En el pretorio allá, cuando me han escuchado hablar, los demás, al verme hablar, se han animado y han agarrado valor para hablar y ya no les da miedo, ¿no? Entonces,
Eso es una situación adversa como la que está viviendo él. Si uno la entiende y saca provecho de eso, en vez de desanimarlo, más bien a uno lo anima. Mire lo animado que estaba Pablo y estaba en la cárcel, ¿no? Por eso también dice Filipenses 4:8, muy conocido, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, deje de estar creyendo fantasías, todo lo que es honesto, muévase en honestidad, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en eso pensemos. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces son algunos consejos que están en la palabra de cómo combatir el desánimo. Primero, obviamente, situaciones adversas que uno tenga, entenderlas, saber que es parte de lo que uno está viviendo, lo que hablamos el domingo de las aflicciones, sacar provecho de ellas y concentrarse en cosas, pensar en cosas que sean verdaderas, alcanzables. Cuando usted tiene metas, no se ponga metas astronómicas o elevadas que usted sabe que no va a lograr. ¿Por qué? Porque el hecho de no lograrlas te va a desanimar. Entonces, usted póngase metas que sean alcanzables, que sean medibles, que usted vaya viendo el avance, que usted está avanzando, está dando pasitos hacia adelante, está subiendo escalones, está trascendiendo, y eso más bien te va animando, ¿no? Es lo que hablamos allá. Cuando tenga pensamientos de desánimo, es muy importante que usted piense si realmente esos pensamientos de desánimo que te están viniendo son tuyos o de dónde vienen, ¿no? Eso es lo que uno tiene que saber exactamente, porque no todos los pensamientos que uno tiene en la mente digamos que son sanos. ¿Por qué sé yo que no todos los pensamientos que uno tiene en la mente no son del todo sanos y no vienen, digamos, acuérdate que cuando uno nace de nuevo hay una vieja criatura y una nueva criatura y algunos pensamientos que uno tiene pueden venir de la vieja criatura, pueden venir de la nueva. Entonces, si los pensamientos de desánimo que uno tiene, lo más probable es que vengan de quién? De la vieja Del criatura. viejo hombre. De la vieja criatura. Entonces, cuando uno sabe que vienen de la vieja criatura, ¿cuál es la recomendación de la palabra con esos pensamientos? Llevar los cautivos. Hay que llevar los cautivos a los pies del Señor. O sea, todos esos que están diciendo ustedes son armas, ¿no? Porque ¿qué es lo que están hablando? Por ejemplo, lo que acabo de decir Paola, ¿qué dijo ella? ¿Qué acabo de decir? Palabra. Palabra, versículos, palabras. Recuerde cuando el Señor le entregó cuando le dijo a Pedro que te iba a entregar, ¿qué le iba a entregar a él? Las llaves. Las llaves, ¿no? Las llaves. Entonces, para uno siempre le venden la figura de Pedro como que está allá en la puerta del cielo con un llavero en la cintura. ¿Acuerda que siempre le venden la caricatura a uno? Pero cuando le dijo que le iba a entregar llaves, esto que acabo de decir, Paula, es una llave, ¿no? Todos son llaves que abren puertas, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso de las llaves, y esa es la palabra con la que uno se defiende como tanto. Entonces, esos pensamientos, es decir, realmente ese pensamiento de dónde viene, y hay que llevarlo cautivo a los pies del Señor, ¿no? Porque realmente nada que ver con eso, ¿no? Ya sabemos que la batalla se lleva a cabo en la mente, que no es una lucha contra carne ni sangre, todo eso ustedes lo saben. Proverbios 23:7, ya ustedes saben que uno es lo que tiene en su mente, porque tal cual es el pensamiento del hombre, tal es uno, ¿no? Santiago 1:13 también lo dice, que cuando uno es tentado o esos pensamientos vienen a la mente de uno, pues no vienen de Dios ni nada de eso, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia, lo que estamos hablando ahora de la vieja criatura, ¿no? Cosas que a uno todavía tiene en su mente ahí, en la lucha de los miembros de la mente, ¿no? Santiago 4:1, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos? Si no es que vienen de nosotros y de nosotros mismos, ¿no? Y combaten en nuestros miembros. Entonces, nosotros somos lo que pensamos y por eso tenemos que asegurarnos o por lo menos hacer el mejor esfuerzo de pensar bien, ¿no? Porque el que piensa bien siente bien. Y el que siente bien nunca se va a desanimar. ¿Por qué? Porque está sintiendo bien, está pensando bien, está animado, optimista. Como le decía la señora Josué, esfuérzate, no desmayes, sigue para adelante. Y entonces a lo mejor Josué podría venir ante el Señor y decirle, Señor, pero es que ya estoy viejo, Señor, ya estoy viejo. Entonces, ¿qué le respondería el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Sí, pero algo más que tiene que ver con eso, que Josué le diga, sí, él le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces Josué le dice, Señor, pero yo ya estoy viejo. ¿Qué le responde el Señor? Que Yo le queda soy. mucha tierra por conquistar. Eso, entonces le dice, sí, yo sé que estás viejo, pero todavía te queda mucha tierra por conquistar, ¿no? Y lo mismo pasa como uno, es decir, es que
llevo ya tantos años en el evangelio, ya 30 años, ya estoy cansado, o como ha escuchado uno gente decir, porque hemos escuchado decir, es que vieras que yo llevo tanto tiempo sirviendo, yo voy a colgar el traje de siervo por un tiempo, que no, el que es siervo nunca deja de ser siervo, nunca se va a desanimar de servir, porque es una vocación. Acuérdate que, como decía Pablo a Timoteo, de tu vocación, o sea, cumple tu ministerio, ¿no? La vocación es ese llamado, eso nunca se va a pagar, ¿no? Por eso por eso al que es siervo del Señor, prohibido desanimarse, ¿no? Porque en el momento en que se desanime, y por eso es que el Señor, vea, una de las claves para eso cuando uno está sirviendo, uno está metido en eso también es para no desanimarse, porque, a ver, hagamos ese ejercicio. A veces hay cosas que a uno en la carne lo desaniman y es cuando uno no ve la respuesta en la gente. O a veces, por ejemplo, hay gente para la que es muy importante el reconocimiento, que la gente les agradezca, que les echen flores y todo eso. Y cuando no reciben eso, se desaniman. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la palabra para uno no caer en eso? No sé si me entendió la pregunta. Sí, o sea, cuando uno haga las cosas, hacerlas como para el Señor y no para las personas. Exacto. Ujú. Cuando uno haga algo, por eso dice, cuando hagas algo, hazlo como para el Señor, ¿no? Porque si vas a hacer las cosas esperando siempre el reconocimiento de la gente o el agradecimiento de la gente, lo más probable es que uno no reciba eso. Y hay gente que es muy débil de la fe, que si no reciben eso se desaniman, ¿no? Entonces, y inclusive hay pastores, ¿ustedes se acuerdan que el pastor había puesto una publicación de un pastor brasileño que se había suicidado porque se desanimó, porque la gente no respondía y que la gente, bueno, una cantidad de cosas, y se suicidó? Y decía, qué mala decisión, realmente uno no debería de tomar una decisión por una cosa de esas. Pero bueno, entonces, uno es lo que piensa, recuerde eso, todos actuamos con base en nuestros pensamientos. Toda esta información ustedes ya la tienen, recuerden que el ojo no sabe lo que ve. Eh, Cuando uno ve algo, el ejercicio nada más para los que no lo tengan, el ojo no sabe lo que ve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es un celular y yo lo miro, el ojo no es que el ojo sepa que este es un celular, ¿no? Sino que el ojo capta la imagen y manda la imagen a memoria, ¿no? Y entonces, con la información que yo tengo en mi mente, yo sé que eso es un celular y sé para qué sirve, qué puedo hacer con ese celular, qué no puedo hacer, pero el ojo no sabe lo que ve, el ojo simplemente capta y manda la imagen, ¿no? Entonces, el ojo no sabe lo que ve, todo depende de la información que tenga en la mente. Por eso, cuando a veces uno ve algo que no tiene la información en la mente, uno dice, ¿qué será eso? ¿Qué es eso? Y entonces uno, por más que lo está viendo y está captando la imagen y está mandando la imagen a la mente, pero como no hay información allá, dice, ¿qué será eso? No sé qué es eso, ¿no? Pasa exactamente lo mismo como cuando usted lee algo que usted no sabe qué es. Y le ha pasado a uno cuando uno está escudriñando la palabra. Usted está leyendo la palabra y se encuentra con una palabra y usted si no sabe lo que es, usted no la entiende. Por eso es que la Biblia no nos aconseja leer, porque si usted está leyendo, usted se queda ahí y dice, mira que no entendí qué decía ahí porque no entendía esa palabra. Eso es como lo que hablábamos ahí, ¿no? Que digamos que la persona, el injusto es como el tamo que se lleva el viento. Entonces, si alguien no sabe qué es un tamo, dice, ¿qué será eso? Entonces tiene que saber qué es el tamo. ¿Acuerdan lo que es un tamo? Las bolitas de los desiertos, Bolitas de los... como, Sí, puede ser, pero como un tipo de zacate seco. el tamo es como es como esa pelusa. Sí, puede ser eso que dice Pau también de la pelusa, pero es como, por ejemplo, como cuando uno trilla. ¿Recuerda que les estaba hablando el domingo de trillar el café? Uno coge café, y uno lo trilla así, entonces la cascarita esa se les pega de la almendra y eso se va, porque eso no pesa nada, ¿no? Entonces es como esa pelusa, digamos, esa cosita ahí. Entonces, pero uno tiene que saber, ¿no? O por ejemplo, cuando yo les decía ahorita, es que eso es una paradoja, que alguna vez que lo vimos, ya ustedes saben que es una paradoja, pero si uno no sabe que es una paradoja, se queda uno en el aire, ¿no? O la misma apostasía, hay gente que oye hablar de la apostasía, pero no sabe qué es la apostasía, entonces se quedan ahí, ¿me entienden? Entonces, realmente uno tiene que saber, tiene que tener la información aquí para poder entender. Y muchas veces les ponía yo el ejemplo, yo por ejemplo, ahí está mi hermana, ahí, ¿no? Si yo acuerda que ya ustedes saben, pues ya les he explicado, pero yo le digo, mira cómo me gustaría hasta ahora estarme comiendo un cholado.
Entonces, de seguro que hay más de uno de ustedes que no sabe qué es un cholado, algunos sí saben porque yo ya les he explicado, pero estoy seguro que Milena, Paola y mi hermana que está ahí sí saben qué es un cholado, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es un cholado? ¿No sabe? ¿No se acuerda? Qué va. No, Ni no idea. sabemos. No, ¿Qué es un cholado, Mile? Ese raspado que venden allá en Punta Arenas, con frutas. Bueno, A un raspado tampoco chúchilo. es la Ah, palabra. tampoco Un raspado. A un granizado. 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 Un granizado. No es un Churchi. cholado, es un granizado, ¿entienden? Entonces ahí sí ya lo entienden. O por ejemplo, si yo les digo a ustedes, miras que vi a un hermano mío está buscando camello. Entonces, ¿qué es buscar camello? A ver, colombianismo aquí. Trabajo. Buscar trabajo. Trabajo. Está buscando trabajo, ¿me entiendes? Entonces, que algunos se imaginarán, ¿qué? ¿Está en el desierto en Arabia? No, hombre, está aquí buscando, metiendo hojas de vida. Entonces, Camellando, son dicen cosas. aquí. Entonces, todo depende de qué? La información. Y exactamente esos ejemplos que acabamos de tener aplican para el lenguaje de reino, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de la santidad, del perdón, de la misericordia, la gracia, y ustedes no saben qué es eso, pues estamos hablando, como dices, a eso se refiere la palabra cuando dice estamos tirando perlas a los cerdos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que instruirse. Por eso la Biblia dice, no hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla, asegúrese de entender esas palabritas que cuando uno le habla no lo entienda. Entonces, el ojo no sabe lo que ve, entonces depende de la información. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale del interior. Acuérdate, eso también ya lo tenemos claro, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Cuando habla del corazón no está hablando del corazón, está hablando de la mente. Entonces, uno de acuerdo a lo que piensa, uno habla, ¿no? Si uno piensa bien, siente bien y uno actuaría bien. Todas esas cositas es importante tenerlos porque tienen que ver con el desánimo, ¿no? Con lo que estamos hablando, porque ¿dónde empieza el desánimo? Aquí, ¿no? Con un pensamiento, insatisfacción. Entonces, si uno es una persona que se desanima constantemente es porque uno es un desanimado. ¿Y por qué se desanima uno? Porque los pensamientos que tiene en su mente o la información que tiene aquí no es de un Dios que te inspire confianza, ¿no? Porque si tú tienes información de un Dios en el que confías, no tienes por qué desanimarte. ¿Cómo ganar eso? Bueno, obviamente con nuestra mente finita no lo podemos hacer, tenemos que renovar la mente, todo esto ya usted lo sabe, ¿no? Necesitamos la mente del Señor para ganar esa batalla, ¿no? Ahora se dirían, wow, tener la mente del Señor. ¿Qué es tener la mente del Señor? A ver si estamos en línea. ¿Qué es tener la mente de Conoce tu Cristo? palabra, Los la palabra. pensamientos de Tener Cristo. sus pensamientos y sentimientos. Tener sus pensamientos. Acuérdense que cuando, lo han visto ustedes, ¿no? Que cuando uno abre la Biblia, ¿qué está abriendo? Los pensamientos de Dios. La mente La de Dios, mente de ¿no? Y cada Dios. versículo son pensamientos de Dios. Entonces, tener los pensamientos, tener la mente de Cristo es tener sus pensamientos, o sea, tener palabras sembradas aquí. Por eso es que dicen, cuando nosotros venimos, antes que viniéramos a los pies del Señor, cuando venimos del mundo, traíamos, digamos, pensamientos del mundo, ¿no? Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que meter pensamientos de Cristo, pero la recomendación de la palabra es no pongas pensamiento sobre pensamiento, o sea, no pongas fundamento sobre fundamento. Quita uno, pone el otro, ¿no? Porque si tienes los dos ahí, se te va a hacer un sancocho. Bueno, ¿alguien sabe qué es un sancocho? Eso sí sabe, ¿no? Una olla de carne, pues. Entonces necesitamos la mente de Cristo para esta batalla, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y el que nos ayuda en eso, obviamente, es el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que nadie conoció la mente de Cristo tanto como el Espíritu del Señor, ¿no? Que es el que la escudriña y conoce todos los pensamientos de Dios. Y precisamente uno de los propósitos del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y entendiendo que Jesús es la verdad, pues guiarnos a Jesús, a sus promesas y todo eso, darnos convicción, digamos, de que todo lo que estamos leyendo en la palabra, pues es cierto, ¿no? Entonces, en esa medida, un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, que es guiado por él, pues lo menos que debería estar uno pensando es estarse desanimando en eso, sabiendo que esto es una carrera de resistencia, que no es fácil, que estamos en un mundo anticristiano, que la gente, que el mundo nos va a aborrecer simplemente por el hecho de seguir a Cristo. O sea, entendiendo todo eso, no deberían haber cosas que a nosotros nos desanimen. Ojo, no es lo mismo que nos entristezcan, hay cosas que nos entristecen y todo eso, pero no necesariamente la tristeza nos va a desanimar, ¿no? O sea, hay momentos de tristeza que uno tiene, pero una cosa es estar triste y otra cosa es estar desanimado, ¿no? Esas son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, seamos selectivos en las cosas que pensamos, porque recuerden que lo que pensemos vamos a sentir y si pensamos mal, es muy probable que podamos caer en desánimo, ¿no? Seamos selectivos en qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, todo lo que ya ustedes conocen. Ok,
Entonces, ¿qué cositas deberíamos hacer nosotros? Bueno, la más importante, renovar nuestra manera de pensar, todo el proceso que ustedes ya conocen de Efesios 4, 22, 23 y 24, que ustedes ya lo tienen dominado totalmente, ¿no? Bueno, obviamente confesar al Señor todos esos pensamientos que tenemos, traerlos cautivos a la mente de Cristo, como dice 2 Corintios 10:5, que ya ustedes lo veían allá. Empequeñecer nuestros grandes problemas. Yo les comentaba que hay una frase que siempre uno veía, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces uno iba pensando en algún problema, o uno va en el carro y a veces uno en el carro de adelante, en la parte de atrás, uno encuentra esa nota que dice, no le digas, ¿se acuerda que dice? No le digas a tu Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. ¿Se acuerda que son cosas que uno dice, wow, mira, y está relacionado con algún problema que uno tiene? Entonces, una sugerencia que hay ahí es empequeñecer nuestros grandes problemas, ¿no? Y eso, en 1 Samuel 17:33 está la historia, obviamente, de David y Goliat, ¿se acuerdan? Que Saúl y todo el pueblo de Israel habían engrandecido su problema. ¿Cuál era su problema? Un enemigo que tenían ahí, líder ahí de los filisteos, que se llamaba Goliat, obviamente que era muy grande, muy gigante, muy poderoso, que tenía amedrentado al pueblo. Entonces ellos tenían ese problema, pero lo habían agrandado, ¿no? Y lo habían puesto inclusive ese problema aún por encima de la capacidad que podría tener Dios de librarlos de ese problema, ¿no? Entonces, ellos engrandecieron el problema. Viene David con una visión diferente, con un ánimo diferente, con una seguridad diferente, o sea, seguro de que su Dios obviamente era mucho más grande y poderoso que ese enemigo. Y entonces, más bien, ese gran problema que Saúl y su pueblo lo habían, pero dimensionado muy grande, viene David y lo empequeñece, ¿no? Lo empequeñece diciendo, wow, pero si eso no es nada comparado con mi Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba viendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, una recomendación para eso es, los grandes problemas que uno tenga, que no tienen solución, hay que empequeñecerlos. ¿Cómo? Viéndolos como Dios lo ve y sabiendo que Dios es mucho más grande que ese problema, ¿no? Si el problema, la solución está en nuestras manos, hay que actuar, como le decía el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, úsala. ¿Qué tenemos nosotros para solucionar el problema? Usémoslo. Si el problema está en la solución o la solución del problema está en otra persona, tengamos la humildad de pedir ayuda, la sinceridad de reconocer que no podemos y pedir ayuda. Si la solución no está ni en mí ni en otra persona, pues dejémoslo en las manos del Señor porque hay cosas que realmente solo Dios puede resolver, ¿no? Entonces, pero no agrandemos los problemas más de lo que debería ser, ¿no? Nuestros enemigos son grandes, eso es una realidad. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo ni saber que el enemigo es poderoso, el enemigo tiene lo suyo, ¿eh? Pero nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso, ¿no? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Te recuerde eso nada más, no habrá ningún problema ni un enemigo que sea más grande que nuestro Dios, pero para eso tenemos que tener confianza y no solamente creer en Dios, sino creerle a Él. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿O tiene una idea más o menos? Creer en Dios es saber que existe y creer en Dios es conocerlo, tener una relación con Él. Creer en Dios es saber que existe, está bien esa, por ahí va bien. Y creerle a Dios, va bien, Pau. O sea, creer en Dios es saber que Él existe, ¿cierto? Y si Tener, sabemos que Él va existe, relacionado con la fe. va relacionado con la fe, sí, por ahí va. Creer en Creer Dios en es saber que Dios, Él existe. Amén, estamos claros, ¿no? Entonces cualquiera cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios es saber que qué. Que Él va a cumplir lo que dejó escrito. Creerle a Dios es saber o creer que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer. ¿Entienden? Que esa es la gran diferencia, ¿no? Hay gente que cree en Dios, pero aún así caminan desanimados, en depresión, inseguros, perseguidos. Entonces, por eso es que esas características en un cristiano, hijo de Dios, no deberían ser válidas. ¿Por qué?
porque se dice que es cristiano, pero realmente no está creyendo en su Dios. Cree en él, pero no le cree a él. Entonces, por eso el Señor le decía a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Los discípulos creían en él, porque andaban con él, pero llega un momento en que no le creían a él, ¿no? Porque el Señor se tiene que parar y decirle, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tanto me conocen? ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, creamos que realmente hay un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso. Él mismo lo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso Apocalipsis 1:8. Entonces, tenemos que empequeñecer nuestros problemas y saber que tenemos un Dios todopoderoso. Otra cosa, otra recomendación. Quitemos el poder de desanimarnos y entristecernos a aquellas personas que son influencia negativa para nuestras vidas. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. A veces cometemos el error de escuchar de más a personas que son muy negativas. O sea, aprende a identificar ese tipo de personas que se mueven en un lenguaje de queja a toda hora, nada les llena. Entonces, acuerden que una persona cuando está desanimada no se conforma con estar desanimada, sino que hace todo lo posible. ¿Por qué? Por desanimar a las demás Desanimarlos. personas. Por desanimar a los demás, ¿no? O sea, no se siente contenta hasta que no desaniman a otros entonces hay gente que uno las escucha y dice, uy, esa persona nunca está animada, siempre está desanimada, siempre está quejando, siempre así, o sea, nada le llena, nada, lo que hablamos acá, comen y no se llenan, se arropan y no se calientan, reciben el salario y como saco roto, o sea, siempre uno los ve en la misma situación, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, no quiere decir que uno diga, apártate, Satanás, un poco, ¿no? Porque hay gente que esa gente es candidata para que uno pueda hacer consuelo, ¿no? Pero que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, o sea, no es que con el tiempo ya tú andes otra vez quejándote, ¿no? Pero no hay que darle tanto, por eso es que dice aquí, quitemos el poder, o sea, de desanimarnos, o sea, quitemos el poder, no es que nos alejemos y, no, pero hay gente que le da demasiada importancia a otra gente que es muy quejosa, ¿no? Y que tienen esa capacidad, y no solo eso, sino que tienen esa capacidad de desanimar, de entristecer, de hacerle sentir a uno mal, y no sé, entonces, comprender, bueno, hay que entender a esa gente, hay que tener misericordia, porque recuerda que la misericordia, una definición de misericordia muy fácil es ponerse en los pies del otro. Nosotros ya vivimos por ese barrio donde uno estaba sin esperanza y uno nada le convencía, nada le llenaba y todo eso. Ahora que estamos al otro lado de la barrera, hay que tener mucha misericordia con esa gente también, pero no ponerse ahí para que sean nuestros consejeros de cabecera, ni mucho menos. Ahora, si hay personas que ya son malintencionadas y sabemos que su corazón está lleno de maldad, de envidia, amargura y todo eso, hay que ser muy selectivo realmente si caminar o no con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, y mucho menos tomar sus palabras y hacer como prestar oído a lo que esas personas te puedan estar diciendo, ¿no? O sea, no dé cabida, digamos, a ese tipo de comentarios, porque eso puede generar en unos raíces de amargura y las raíces de amargura muy delicado. O sea, que realmente quitemos ese tipo de influencia en nuestras vidas como tal. Entonces, recuerde, eso es un consejo, ¿no? Tipo de personas así que uno mantienen desanimada a toda hora, recuerde, van a hacer todo lo posible por desanimarte a ti también. Entonces no dejes caer. Por eso dice, si el enemigo te quiere hacer caer o te quiere quitar, no lo consientas. ¿Qué más? Bueno, tenemos que salir de nuestra actitud negativa, nuestra actitud derrotista y poner nuestra mirada en el poder de Dios. Génesis 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿A quién le dijo? ¿Dios le dijo eso a quién? Abraham, 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 bueno, casaron a leer, ¿no? Abraham se desanimó porque acuerdan que el Señor le había hecho la promesa de que iba a tener un hijo y todo eso, pero el hijo no llegaba, mucho menos. Y entonces, como respuesta a ese desánimo de Abraham, dice que el Señor lo llevó afuera de su tienda. Imaginen ustedes, ¿no? O sea, y ojo que Abraham caminaba con el Señor y todo ese asunto y hablaba con él, pero aún así se desanimó. Y el Señor, obviamente, con la paciencia que lo caracteriza, lo llevó afuera a su tienda, le mostró los cielos, las estrellas y para recordarle la promesa que él le había hecho, ¿no? Entonces, a veces cuando tengamos esas actitudes negativas, derrotistas, ya no, nada me va a salir, no lo voy a lograr, ¿no?
entendamos que el Señor está ahí con nosotros y hay cosas que habremos de lograr, hay cosas que el Señor nos dará, hay cosas que no, pero en la medida en que nosotros estemos agradecidos con todo, lo que tengamos, lo que no tengamos, no nos vamos a desanimar para nada. Ahora sí, vamos a ir a un caso práctico que está en Nehemías 4. Pastor, Sí. ¿me escucha? Antes de que empiece a leer el caso. Bueno. Por decir algo, bueno, ya sabemos que el desánimo viene a veces de expectativas que tenemos nosotros y que no se cumplen. Venimos con ciertas metas y cosas que realmente no las llegamos a cumplir. Pero se me viene a la mente si estamos caminando bien, si estamos bien en los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué el desánimo? O sea, ¿por qué la gente se cansa de vivir bien? Si van bien en una senda, están contentos, pero resulta que no, que viene y se cansan de estar bien. Entonces, de ahí puede surgir también el desánimo, ¿no? Entonces comienzan a ver cosas ya que no les gustaban, ver otras personas o todo que no les agrada. Puede ser por ese también, esa parte de ese desánimo. A ver si te capté, o sea, lo que Milena está queriendo decir es, hay gente que arranca bien, que uno los ve que están avanzando, a veces hasta sirviendo, y uno los ve que van bien, ¿no? Y de un momento a otro se desaniman y se desaniman y se apartan y se apartan y se van. Entonces, la pregunta de Milena es, ¿por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes de lo que hemos hablado ahorita? ¿Cuál podría ser una respuesta para eso? Quizás porque actuaron por emoción. Podría ser. Se crearon una falsa expectativa de que tal vez el caminar cristiano era, o bueno, no es que se crearon una falsa expectativa, es que más bien creyeron y se hicieron una falsa expectativa de sermones o de prédicas que les indican que el ser cristiano es estar siempre en victoria, que es nunca enfermarse, que es siempre tener dinero, que es... Entonces esas falsas expectativas cuando no se cumplen provocan la desazón en la persona que no está bien fundamentada en la palabra y de ahí dejan abandonado todo. Pastor, porque son cristianos carnales Podría todavía. ser. O sea, todo lo que ustedes han dicho está bien. Y ahí pueden haber Pastor, muchísimas tal vez razones. ¿Mm? Pastor, tal vez el tener presente de que en el mundo, como les decía el Señor, ¿verdad? Que en el mundo siempre íbamos a tener aflicción. Usted hablaba el domingo, ¿verdad? Pero que confiáramos en Él porque Él ya venció al mundo, ¿verdad? A veces la Pero, aflicción por ejemplo, en el ejemplo que pone Milena no está refiriendo de propiamente a aflicción, pues estamos hablando de gente que va bien, o sea, que uno lo ve bien y pero la sí. aflicción lo puede desanimar a uno. Ah, no, definitivamente. Por eso es que hablaba Pablo el domingo lo que decíamos, podemos estar afligidos, porque la aflicción es parte del cristiano, pero no angustiados, porque en el momento que uno se angustia ahí sí ya eh, tira la toalla, ¿no? Pero todo lo que han dicho está bien. Yo ahorita que Milena estaba hablando y ustedes están comentando, yo me acordaba de Salomón. Salomón fue un rey que arrancó bien, amando al Señor, impresionando al Señor, mucha sabiduría, pero ya después fue como cayendo. Entonces, ¿se acuerdan los errores de Salomón, no? Los dos errores de Salomón, ¿se acuerdan? Saquémoslos aquí, los dos grandes errores de Salomón. Uno de ellos, ¿cuál fue? Las mujeres, sus esposas, Idolatría. Yéndonos un poquito más allá de las mujeres, digámoslo, Desobediencia. comenzar a Puede codearse ser con gente que no debería. Ajá. Que El a haberse mucha gente casado le con pasa una... eso, mire. Gente que Luego va de bien a las estar, iglesias y comienzan a estar escuchando conversaciones, las malas conversaciones corrompen y a estar viendo aquí y a estar comparando. Y el otro error de Salomón es, realmente nunca se desligó de su Egipto, ¿no? Entonces está bien, sí, uno los ve animados en las iglesias, sirviendo y todo eso, pero aún sí, ahí siguen habiendo cosas del mundo, digamos, lo que les siguen atrayendo, entonces nunca se deshicieron, así es, bueno, se desligaron, digámoslo, de esas cosas. Entonces hay varias razones, puede ser eso, eh, lo que decían, a ustedes comentaban ahí, de que nunca llegaron a ser realmente espirituales, renovaron su mente del todo, podría ser. Recuerden lo que hablamos ahora, eso es una carrera muy larga
que la única forma en que nosotros resistamos hasta el final es que tengamos la mente del Señor, porque con la mente nuestra no vamos a poder, o sea, definitivamente no vamos a poder. Tenemos que tener los pensamientos de Cristo, porque y por eso le decía ahí, tranquilo, o sea, usted no se preocupe, y lo decíamos el domingo, la aflicción va a estar ahí, pero usted no se preocupe porque yo ya vencí, yo vencí. Y yo los puedo hacer a ustedes copartícipes de esa victoria, pero ustedes tienen que permanecer en mí, yo en ustedes, o sea, y no hay más requisitos, ¿no? ¿Me entiende? Porque el Señor nos hace más que vencedores en Él, pero solamente en Él. Entonces, eso que dice Milena, típico, ¿no? Y conocemos casos, mucha gente, usted conoce, yo también, de gente que ha empezado bien y todo eso, pero comienzan a estar escuchando otras cosas, comienzan a rodearse de gente que no deberían, comienzan a creer que realmente esto del cristianismo es cuestión de reconocimientos y de que la gente te vea lo espiritual que eres y bueno, ¿me entienden? Entonces esas cosas, cuando realmente, grábese siempre esto, ¿no? En un cuerpo, las partes más importantes inclusive son las que no se ven. Entonces, si nosotros caminamos con esa mentalidad de decir, sí es cierto, yo para ser una parte importante dentro del cuerpo de Cristo y todo eso, yo no necesito que la gente me vea, ni que me reconozca nada, ¿no? Con hacer lo que yo sé que puedo y estoy capacitado de hacer y lo que el Señor espera que yo haga, más que suficiente. Porque esto es personal, recuerden, ¿no? Entonces, no vaya a ser que por estar haciendo tantas cosas, que eso es otra cosa que desanima también a veces, que es el activismo, ¿no? Que la gente quiere hacer una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa aquí, otra cosa allá, aquí y allá, y entonces de tantas cosas y al final te desgastas y el desgaste genera cansancio y el cansancio genera desánimo. Entonces, mide tus fuerzas, dosifícate, el Señor no quiere sacrificios, acuérdate de eso. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de Nehemías, un caso práctico de desánimo. ¿De qué trata Nehemías 4? ¿Ustedes se acuerdan? Es la construcción del templo. ¿Ah? La reconstrucción del templo. La mitad, Davis, la reconstrucción, pero no del templo. Los muros. Los muros. Acuérdate que Nehemías tenía una profesión. ¿Cuál era? Copero. Copero. Copero del rey. ¿Qué hacía un copero? Copero lo que hacía era probar todos los alimentos del rey antes de que el rey los probara para ver si no estaban envenenados. O sea, era un trabajo difícil. Gozaba de ciertos privilegios porque comía lo que comía el rey, dormía donde dormía el rey, o sea, estaba ahí. Pero Dios guarde que alguien quisiera envenenar al rey porque el copero es el primero que lleva el bulto. Entonces, Nehemías hace parte de todo ese pueblo que salió cautivo y que estaban lejos de su ciudad. Y acuerden que él, en la comodidad de su trabajo, era un trabajo cómodo, le llegan las noticias de que su ciudad que está destruida, los muros han sido destruidos. Entonces, eso lo llenó a él de desánimo. No, No, más bien lo animó. No, lo llenó de aflicción, de tristeza, pero más bien es esa tristeza, esa aflicción lo animó a hacer algo, ¿me entiende? Miren que es muy diferente una cosa de la otra, ¿no? Entonces lo animó. Entonces él se fue para allá y comenzó a enfrentar ciertas situaciones que a cualquier persona lo podría. Entonces, aprovechándonos del caso de Nehemías, vamos a ver algunas cosas que a uno le pueden generar desánimo y qué era lo que hacía él. Por ejemplo, una de ellas es como la burla y el menosprecio. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ellos fueron allá a levantar esos muros y todo eso, aparece la famosa figura de Sanbalat, quien era gobernador de Samaria? Sanbalat era el pueblo de Israel también, inclusive, y él deseaba gobernar también a Jerusalén, y entonces por eso él odiaba a los judíos, ¿no? Y por su odio de esos intereses políticos, es que cuando llegó Nehemías a organizarse otra vez, porque acuérdense que a los políticos, eso no es nuevo, ¿no? Eso siempre ha sido así. A los políticos les conviene, cuando el pueblo está desorganizado, está con incertidumbre, con necesidades, no hay orden. Por eso hay un dicho que dice que, ¿cómo es que habla de pescadores? ¿Cómo es? En río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, todos esos muros derribados, la gente desubicada, no haya liderazgo, pues para un político eso era, mejor dicho, todo servidito, ¿cierto? Entonces llegan Nehemías a organizar a la gente, bueno, vamos a construir acá. Entonces, claro, el señor, el famoso Sanbalat, comenzó a utilizar algo que es muy usual para que a uno se desanime, como es la burla y el menosprecio, ¿no?
Usó burlas, amenazas, fanfarronadas, violencia. Nehemías 4:1 al 3 dice, cuando yo Sanbalat, ya usted sabe quién es Sanbalat, ¿no? Porque Nehemías, acuérdese que Nehemías, entonces cuando le llegó la noticia, entonces él se entristeció y el rey, que como el copero era muy cercano al rey porque estaba ahí comiendo con él y todo eso, cuando lo vio triste le dijo, ¿qué le pasaba? Entonces le dijo, no, es que vieras que mi ciudad está destruida. Entonces le dijo, no, agarra aquí, te doy cartas y vete para allá y haz lo que tengas que hacer. Entonces, cosas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Acuérdense lo que es escarnio, ¿no? Un escarnio es una burla, pero con tintes ya de humillación, ¿no? Hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieran a la zorra, lo derribarán. Entonces, la burla y el menosprecio, yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, cuando uno estaba arrancando en los pies del Señor, digamos, en los caminos del Señor, si les hicieron burla o menosprecio, ¿no? Yay, es que te lavaron el cerebro y todo, lo mismo que le dicen a uno siempre, ¿no? Todavía tú sigues con eso. Yo me acuerdo que yo iba a Colombia ya después de un tiempo y me decían, ¿y vos todavía andas con eso? Me acuerdo que la jefe me decía a mí al principio, ¿y vos para qué te pusiste a trabajar con personas y eso es lo más difícil? Y digo, bueno, sí estoy de acuerdo, es lo más complicado que hay, pero está bien, ¿no? Entonces, la burla y el menosprecio, recuerden, eso es una estrategia muy vieja que siempre busca desanimarnos, ¿no? Y eso le pasó a Nehemías como tal, ¿no? Entonces, tuvo que lidiar con eso, ¿no? ¿Qué le decían ahí? No, ese muro, si se sube una zorra, lo tumba, ¿no? No, es que este muchacho, eso, un mes, 2 meses le pongo para que vuelva otra vez atrás o cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ya usted podrá contar ahí el tiempo que lleva y saber que realmente eso no causó efecto, ¿no? Entonces, realmente toda esta gente comenzó una guerra de ideas, ¿no? De comentarios, de descalificaciones, lo que hablábamos ahora, ¿no? Porque esto es psicológico, acuérdense que esto es psicológico, ¿no? Para desanimar, obviamente hay cosas físicas que a uno lo desaniman, ¿no? Cuando uno pierde algo en lo económico, una quiebra, lo que sea, está bien, pero de todas formas sigue estando aquí, ¿no? Porque cuando uno entiende que las cosas materiales uno las recupera y todo ese asunto, entonces, por más que se pierdan, pues uno vuelve y cobra ánimo. Entonces, fue una guerra psicológica que puso en ridículo a los que estaban construyendo el muro, como les decía ahí, lo que buscan era desanimarlos, ¿no? Y que ellos pudieran decir, ay, es cierto, no vamos a poder, es que no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa los podían desanimar a ellos cuando estaban allá? Bueno, obviamente que los problemas más bien se intensificaran o se agravaran. Por ejemplo, en Nehemías 4:7, todos ellos estaban rodeados por los enemigos. O sea, al norte estaba Zambalá, el famoso Zambalá, al sur estaba Gesén el árabe, al oriente estaba Tobía y al occidente los de Asdod, o sea, los filisteos. Entonces están rodeados por todos lados, ¿no? Nehemías 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Ador, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces ellos estaban rodeados. Ya estamos viendo aquí cosas que ellos tuvieron que atravesar. La burla y el menosprecio, ¿no? Realmente la guerra psicológica que les montaron, que se intensificó el problema porque comenzaron a rodearlos por todos lados a ver cómo les hacían daño, ¿no? Todas esas cositas a ellos les tocó. El trabajo se hizo abrumador, porque en Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podremos edificar el muro. Entonces, ellos se abrumaban demasiado al ver, era demasiada destrucción la que había ahí. Entonces, son cositas con las que tuvo que lidiar Nehemías, ¿no? Por donde quiera que miraban había escombros, escombros aquí, escombros allá. Acuérdense que yo no sé a quiénes de ustedes les ha tocado, bueno, obviamente ahí está Gemita, que ellos están construyendo su casa y uno sabe, dice, cuando uno ve alguna construcción y dice, uy, pero es que escombro por todo lado, ¿por dónde empiezo? Pero a veces se demora uno más pensando por dónde empiezo que cuando uno empieza, ¿no? Cuando uno piensa ya uno limpió, ¿no? Recogió, ya todo tiene su orden. Pero esas son cosas con las que hay que lidiar uno. Pues el trabajo se vuelve muy abrumador. Esta gente escombros por todo lado y entonces hay ocasiones cuando a veces ellos veían escombros, ¿no? Pero llévelo a su vida, a su vivencia, ¿no? Hay ocasiones que usted a veces para donde mire problemas y enfermedades aquí, un accidente allá y una deuda acá
y problemas en el matrimonio, en el trabajo, te quedas sin empleo, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Escombros, tal vez son escombros de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener una mente sanita y decir, bueno, sí, estoy afligido, estas cosas me afligen, me entristecen y todo, pero no estoy angustiado, no estoy angustiado, ¿me entiendes? Lo que hablábamos el domingo. Pérdida de fuerzas, o sea, el trabajo era muy intenso, muy arduo, había mucho que hacer y realmente la gente pues estaba fatigando, ¿no? Emocionalmente. Lo mismo que le pasó a Elías cuando lo vimos allá en la famosa cueva aquella, ¿me acuerdan? Había pérdida de confianza también. Imaginen que Nehemías 4:10 decía, no podemos edificar el muro, dijeron, porque cuando se pierde la confianza, entonces, cuando usted pierde la confianza y usted pierde el ánimo, digámoslo así, usted pierde, digamos, como esa convicción que usted tiene de que sí puede hacer las cosas, ¿no? Lo primero que a uno lo ataca en su mente es decir, no puedo, realmente no voy a poder, no voy a salir de esta, ¿no? Y viene ese toque de desconfianza precisamente, que es lo mismo que la pérdida de la confianza, ¿no? Hay incredulidad. Sí, incredulidad, como dice Milena acá, no creer que realmente uno lo puede hacer. Por eso es la que les decía ahorita que hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Es decir, hay incredulidad, no hay confianza en que Él va a hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, como uno no sabe si Él lo va a hacer, cuando uno no sabe si algo se va a hacer o no, a uno le genera incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre te genera ¿qué? Zozobra, angustia, no sé qué va a pasar, y entonces viene la duda, y bueno, todo lo que ya ustedes saben. El desánimo generalmente se presenta en la mitad del camino. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad nada más, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde terminaron el muro? Hasta la mitad, ¿no? Casi siempre, en la mayoría de las cosas que uno emprende, el desánimo viene en la mitad, ¿no? Por eso es que uno cuando dice, bueno, ya pasé la mitad, por ejemplo, las mujeres, en su vida normal, en su vida natural, una de las partes más difíciles en la parte hormonal se da cuando, ¿en qué edad? A mitad ya de la edad de 50. Como a los 50, ¿no? Como en la mitad de la vida, ¿no? A los hombres también, a los 50, como en la mitad, dentro del proyecto de vida que uno está viviendo, ¿no? Entonces casi siempre es en la mitad en donde se viene el desánimo como tal. A veces por eso es que uno ve que hay gente que lleva años de ministerio y se caen, ¿no? Porque después de un tiempo es que viene el desánimo como tal, como en la mitad, ¿no? Esta gente levantó el muro solamente hasta la mitad, porque hasta ahí tuvieron ánimo para trabajar, ¿no? Pero después ya más adelante vemos que siguieron. El desánimo generalmente se presenta antes de una bendición extraordinaria, eso es importante tenerlo, casi siempre, y eso a veces uno no lo cree. Entre más, cuando usted está encamina un proyecto o algo que usted, y llega un desánimo tremendo, aguante, ¿no? O sea, no claudique, aguante un poquito más, porque generalmente ese desánimo fuerte viene cuando ya casi uno lo va a lograr, ¿no? O sea, ¿entiende? Entonces, no tire la toalla, como dice, no se desanime, o sea, por eso le decía el Señor a José, esfuérzate, o sea, recuerda que esforzarse qué es sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Y por lo general ese desánimo se da casi siempre cuando va a pasar algo. Por ejemplo, en el caso de Elías, Elías se desanimó tremendamente y se fue a esconder a esa cueva, ¿no? Después, cuando él salió de esa crisis de desánimo, vinieron los grandes años de Elías, ¿no? O sea, tremendo, vino casi que lo mejor de su ministerio, cuando él creía que ya todo se había terminado, y de ahí empezó a ungir reyes y comenzó a preparar a Eliseo como su sucesor y todo eso. Justo después de cuando tuvo esa crisis ahí de desánimo, de depresión y todo ese asunto. Entonces, no tire la toalla, ¿no? Y menos tenga esos pensamientos de decir, ay, me quiero morir. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver con un hijo de Dios. ¿El desánimo puede provocar la caída de un ministro? Obviamente que sí. Recuerde lo que le pasó a Pedro, ¿no? La caída de Pedro, que la hemos visto varias veces, eh, presumió de una capacidad y una valentía que no tenía. Señor, aunque todos te dejen, yo, si es preciso, mi vida daré por ti, ¿no? El Señor lo aterrizó y dice, ay, no vengas a hablar tanto que antes de que el gallo cante me vas a negar, ¿no? Hizo uso de métodos violentos. Acuérdate que casi que le vuela la cabeza al pobre Malco ahí con la espada, ¿no? O sea, no entendió que realmente era espiritual el asunto. Descuidó la oración, ¿se acuerdan que el Señor le dijo que oraran y al final los encontró durmiendo? Siguió al Señor de lejos, se rodeó con el enemigo ahí, aunque la intención era buena, hay que tener presente eso, que la intención de Pedro no era mala. Él estaba ahí en medio, en el patio de sacerdote con los enemigos del Señor,
porque él quería ver, no quería perder de vista al Señor, pero el hecho de que las intenciones, muchas veces la intención sea buena, no es la mejor, si es que no está dentro de los planes de Dios. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, no voy a permitir que vayas allá, le dijo, apártate, Satanás, porque no estás hablando tú, sino que está hablando es el enemigo a través tuyo. Entonces, cuando las intenciones pueden ser muy buenas, pero van en contra de los planes de Dios, son un estorbo. Pedro tenía una buena intención, bonita intención, estar viendo a ver qué pasaba con el Señor, pero estaba rodeado de enemigos y al final por eso le pasó lo que le tenía que pasar. Entonces, nada más recuerde eso, ¿no? Estar en un momento de tensión fuerte te puede desanimar y eso puede hacer que el ministerio caiga, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Digámoslo, a raíz de todo esto que le pasó, acuérdate todo lo que le pasó acá, se tuvo que enfrentar a la burla y el menosprecio, a esa guerra psicológica que le montaron ahí, que no iban a poder, todo el mundo lo rodeaba por todos lados a ver cómo le hacían daño, el trabajo era abrumador, para donde veían escombros, para dónde voy a agarrar, sentían que las fuerzas se iban porque el trabajo era mucho lo que había que hacer y con toda esa gente molestando ahí estaban perdiendo la confianza porque decían, no vamos a poder hacerlo. Hicieron el muro hasta la mitad nada más porque ya no les alcanzó más el ánimo. Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso que le pasó a él, ¿qué hizo Nehemías? De hecho, el libro de Nehemías, les recomiendo que lo lean bien, completito. El libro de Nehemías es un ejemplo claro de lo que es un buen liderazgo, ¿no? O sea, de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, lo primero que hizo Nehemías fue instar al pueblo a que defendieran a su familia. O sea, la familia para uno debe ser algo que lo anime, ¿no? ¿Acuerdas cuando hablábamos por allá del libro de Eclesiastés? Cuando veíamos de que Salomón decía en el libro de Eclesiastés, dando obviamente un recuento de todo lo que él había vivido y que al final llegó a la conclusión de que todo era vanidad, que él decía que veía al hombre solo que la persona decía, bueno, yo trabajo y trabajo, pero ¿yo para quién trabajo? Yo no tengo hijos, no tengo familia, ¿para quién trabajo? ¿Entiendes? ¿Acuerdas que leímos eso? Entonces, la familia tiene que ser algo que a uno lo anime, que sea una razón por la cual uno diga, wow, tengo que lograrlo, tengo que salir adelante. Entonces, Nehemías utilizó eso para instar al pueblo a que defendieran a su familia. Nehemías 4:14 dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, el hogar, la familia debe ser algo que a uno lo estimule, ¿no? Entonces, por eso es que los hogares cristianos tienen que ser sitios que a uno le inyecten ese ánimo, ese positivismo, esa actitud positiva de ir para adelante, ¿no? Donde haya comprensión, aceptación, comunicación, bueno, amor, pues ni se diga, ¿no? O sea, realmente debería ser un sitio de refugio ahí para los que hacen parte del hogar, ¿no? Entonces, Nehemías usó eso para animar a la gente, ¿no? Peleen por sus mujeres, peleen por sus hijos. Está bien, por ese lado. ¿Qué más hizo Nehemías? Detuvo el trabajo. En Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Después en 4:15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos otra vez al muro, cada uno a su tarea. Entonces, mire, en el 4:6 hicieron hasta la mitad y pararon, ¿no? Porque el pueblo, si bien estaba levantando el muro, pues estaban como desanimados, ¿no? Entonces, pues tuvo que trabajar en eso, porque miren que aquí está el 4:6, acá está el 4:14, cuando les dijo, hey, ustedes peleen por sus mujeres, peleen por sus hijos, anímense. Entonces ya en el 4:15 dice, cuando oyeron todo eso, todo el mundo volvió otra vez al muro. ¿Entienden? Entonces, pero tuvo la sabia decisión de qué? Hagamos una pausa. Muchas veces, a veces lo mejor cuando uno está en eso es, tómese un tiempo de descanso, ¿no? Tome aire. Por eso el Señor en Jeremías, allá, cuando habla de la senda antigua, le dice, parad y mirad, ¿no? Hagan un alto en el camino. Hagan un alto en el camino y miren, y analicen y mediten. Hagan una pausa. Hagan una pausa. Lo mejor que uno puede hacer es eso, ¿no? Cuando usted sienta, si usted está sirviendo o en lo que usted haga, usted sienta que que se está desanimando, haga una pausa. Haga una pausita. Les decía yo que esta pandemia que pasó es algo que sirvió de mucho para que más de uno haga una pausa, el acelere que más de uno llevaba, ¿no? Gente que no le gustaba estar en la casa, ¿qué le tocó hacer? Estar en la casa, ¿eh? Que no compartían con la familia, los hijos, ¿qué les tocó hacer? Estar con la familia, los hijos que
que a las 6 de la mañana para la universidad y volvían a las 8 de la noche a encerrarse en una habitación. ¿Por qué? Porque no les gustaba estar ahí con los papás. Pues, ¿qué les tocó ahora? Pues estar ahí con los papás. Entonces, esas pausas son muy buenas, es tiempo de exceso de trabajo, realmente no es necesario. Hay que hacer una pausa. Si uno es un líder, un pastor, también hay que hacer, no es que uno va a colgar el traje de siervo, sino una pausa, ¿no? Meditar realmente y tomar un segundo aire. Entonces, eso hizo Nehemías, instó al pueblo a defender la familia, detuvo el trabajo, ¿para qué? Para que la gente volviera a recargar batería, y dice que la gente volvió otra vez allá, hizo que el pueblo quitara la mirada de los escombros y la pusiera en Dios, Nehemías 4:14, lo que estamos hablando acá, ¿no? Cuando le dijo a la gente que confiara, ¿no? Para superar el desánimo es determinante recordar y creer las promesas que hay en Dios. Hay muchas promesas, ¿no? No las vamos a leer ahorita, pero usted sabe que en la Biblia hay muchas promesas que el Señor tiene, muchísimas. Entonces, cuando uno esté desanimado, o si uno quiere por lo menos un conato de desánimo, creer en pensamientos de desánimo, es simplemente recordar, primero que todo, saber de dónde el Señor lo ha sacado y cuáles son las promesas que hay para aquellos que nos mantengamos y perseveremos en los caminos del Señor. Entonces, saber que vale la pena, ¿no? Que trabajar en el Señor no es en vano, todas esas cosas, ¿no? Dice la palabra en Isaías 41:10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces, imagínense, esas cosas, ¿para qué necesitamos más? ¿No? Y el Salmo 34:7, el ángel del Señor que acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Todos nosotros. Pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas las angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y los salva de los espíritus abatidos. Muchas son las angustias del justo, pero recuerde, de todas ellas nos mantendrá o nos salvará el Señor. Entonces, eso hizo Nehemías, ¿no? Hizo que el pueblo ya dejara de estar viendo esos escombros y más bien pusiera su mirada en el Señor, que es bien importante. ¿Qué más hizo Nehemías? Mantuvo el equilibrio entre la fe y la acción, que es bien importante. Orar es bueno, hermanos, pero no solamente orar, hay que actuar, ¿no? Nehemías 4:16-17 dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que cargaban, y los que cargaban con una mano estaban en la obra y con la otra tenían la espada, ¿no? Entonces, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Equilibrio. Hay que orar, pero hay que actuar, ¿no? Hay que confiar en el Señor, pero también entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Que cuando usted esté desanimando porque las cosas no le salen, pues haga una pausa, converse con el Señor, hable con el Señor y entienda que si las cosas no están saliendo como las estás haciendo, pues tienes que cambiar la estrategia, ¿no? Hay que retroceder un poquito y volverse a armar para volver otra vez a arrancar. Importante. ¿Qué más hizo Nehemías? Fomentó la unidad del pueblo. No tratemos de pelear solos. Nehemías 4:20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros y nuestro Dios peleará con nosotros. Entonces, unió al pueblo, ¿no? Esta es una carrera que no es necesario que la corramos solos, o sea, no es necesario, el Señor está ahí con nosotros, no tiene que ser con nuestras propias fuerzas, ¿no? Para nada de eso. Aquí sé que es interesante que el apóstol Pablo nunca ministró solo, aún en la cárcel siempre tenía a alguien al lado, ¿no? Acuerde él, aunque él decía, es que este me ha abandonado, el otro se fue, el otro que está allá, pero siempre estaba ahí, por lo menos se menciona que siempre estaba ahí Tito, Timoteo, por lo menos siempre tenía alguien ahí, ¿no? ¿Por qué? No sé, no hay necesidad de pelearla solo, ¿no? ¿Qué más hizo Nehemías? Dice, instó a las personas a servir a la gente y no servirse a ellas. Nehemías 4:21 dice, nosotros pues
trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, organizar a la gente, unos aquí, otros allá. Usted de día va a hacer esto, pero de noche va a hacer lo otro, aquí, allá. ¿Por qué? Porque todos somos uno solo, somos un mismo pueblo, entonces sirvámonos unos a otros y ayudemos en lo que podemos ayudar, ¿no? De eso se trata. Entonces, cuando una persona esté cayendo en un cuadro de desánimo, apóyese en la gente, no se trague eso. Acuerde lo que decía David, ¿no? Mientras callé, ¿qué pasó? A ver si están ahí. Mis huesos se secaron. Se secan los huesos. O sea, si uno calla, se seca. ¿Qué es que se le sequen a uno los huesos? Que uno prácticamente está, a una persona cuando se le secan los huesos, prácticamente está lista para la foto. Entonces, no hay que callar porque si no, uno se va carcomiendo. Cuando a uno se le secan los huesos cada vez van siendo más débiles, más débiles. ¿Qué pasa cuando los huesos pierden la fortaleza? Están débiles. Se cae. Se Sí, se caen, quiebran. pero ¿por qué se caen? O sea, ¿cuál Hay es cuál es una de debilidad. las funciones principales de los huesos? Sostener. Sostener. Entonces, cuando uno se calla, los huesos se le secan. Entonces, si los huesos pierden esa capacidad de sostener el cuerpo, ¿no? La Entonces, estructura del cuerpo. imagínense, si no hay quien sostenga el cuerpo, entonces cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bien, entonces, eso instó a la gente a servirse. Entonces, básicamente, el servicio a nuestros semejantes es importante, eso lo anima a uno, pero para eso tiene que tener uno un corazón de siervo, ¿no? No se meta a servir si usted no tiene un corazón de siervo. ¿Por qué? Porque el servicio va a ser una carga para usted y entonces esa carga lo va a desgastar y ese desgaste lo va a desanimar. Entonces, mejor, y el servicio nunca puede ser una carga para nadie, precisamente por eso, porque servir sin tener un corazón de siervo a veces puede ser una piedra de tropiezo porque te va a desgastar y va a hacer que tú te salgas. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Recuerde, el desánimo es una enfermedad interna, ¿no? Es algo interno, pero a pesar de que no es física, es psicológica, pero a pesar de que es psicológica y es mental, puede ser mortal, ¿no? ¿Por qué puede ser mortal? ¿Por qué dice ahí que puede ser mortal? Cuando uno dice que algo es mortal, ¿a qué se refiere? Que lo mata. Que Que lo puede se puede matar. morir. Que ocasiona la muerte, ¿no? Puede ocasionar la muerte. Cuando uno dice, uy, eso es un peligro mortal, puede ocasionar la muerte. O ese tipo es un arma mortal. Arma mortal 1, arma mortal 2. Entonces puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, entender eso, comienza con una duda aquí mismo y ta. Recuerde que la duda es válida, pero no deje que la haga haga nido. O sea, Juan tuvo dudas. Acuerda ya en Lucas 7:18 cuando él mandó a los discípulos a decirle, hey, pregúntenle que si él era el que había de venir o que si tenemos que seguir esperando. Él tuvo dudas, ¿no? Porque Juan era humano. Entonces, la duda está bien. Uno puede tener dudas, pero no deje que la duda se quede ahí. Despeje las dudas. Porque si usted no las despeja, la duda se convierte en incredulidad, la incredulidad en desconfianza, la desconfianza en inseguridad, en duda, en desánimo, porque ya no sabe si las cosas van a pasar o no, y entonces por ahí arranca todo, ¿no? Entonces, empieza a dar los pasos que dio Nehemías que vimos allá. Entonces, recuerde, haga de su hogar un sitio que sea el estandarte de la fortaleza, ese trampolín que te impulse a luchar por tus cosas. Tómate un tiempo para descansar, o sea, el descanso es importante, no se desgaste, no se queme. Un equilibrio entre la oración y la acción. Orar es importante, pero actuar es también importante. No ministre solo, no pelee esto solo, busque con quién apoyarse. Realmente habemos personas caminando en la misma dirección, apoyémonos unos a otros y consagrémonos al Señor, básicamente, ¿no? Además de eso, hay varias cosas. Cuéntele a Dios con sinceridad exactamente cómo se siente, ¿no? O sea, aunque usted dirá, pero pastor, ¿para qué le voy a contar al Señor cómo me siento si el Señor todo lo sabe? Bueno, no importa que todo lo sepa, pero cuéntele, como hizo Jeremías allá en el 20, ¿se acuerdan? Jeremías 27, Jeremías decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, ¿no? Más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, hable con el Señor, o sea, aunque él lo sabe, pero háblelo. Dice, porque cuántas veces hablo
doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces, él habló con sinceridad, le dijo al Señor cómo se sentía. Señor, ya no voy a volver a hablar, voy a tirar la toalla, no quiero, cada vez me meto en problemas. Entonces, hable con el Señor, hable, o sea, sea sincero, ¿no? No se guarde, recuerde lo que hablamos ahorita, el que se calla, se seca, ¿no? Concéntrese en quién ha sido Dios para usted, lo de siempre, ¿no? O sea, entienda el Señor de dónde lo ha sacado y la relación que ha tenido con el Señor y tal, ¿no? Isaías 41:10, nada más terminamos ahí leyendo eso. Isaías 41:10 dice, Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y terminamos con este salmo. Salmo 34:7, dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. O sea, son promesas, entender y saber todo eso. Entonces, bueno, hemos visto más o menos unas pinceladas muy generales de lo que es el desánimo. Quería hablarles de eso a ustedes hoy porque, no sé, yo sí he sentido yo en algunas personas mucho desánimo, ¿eh? O sea, no sé, como que no ve uno exactamente que estén con el mismo ímpetu con el que arrancaban y todo ese asunto. Lo ve uno en la iglesia, lo ve uno en el discipulado, eh, pero bueno, eh, importante que nosotros cada uno sepamos cómo podemos enfrentarlo, consejos bíblicos que están en la palabra, saber identificar cuáles son las señales de que uno pueda estar desanimado, ¿no? Y combatirlo. Ahora usted dirá, pastor, y si yo me desanimo en algún momento, ¿será pecado? No, recuerde, desanimarse no es que sea malo, sino que lo importante es que usted identifique los síntomas, lo combate y salga de ahí. Y entienda. Ahora, no debería uno desanimarse, puede afligirse, puede apurarse, como hablábamos el domingo, pero no deberíamos desanimarnos porque, eh, digamos, en nosotros siempre, si está el Espíritu Santo en nosotros, recuerde que Él es el que genera en nosotros, ¿qué cosa? Tanto el querer como el hacer, ¿no? Entonces, en la medida en que estemos con Él y tengamos una relación con el Señor, no debería eh, haber cabida para el desánimo en nosotros. Bueno, no sé si alguno quería comentar algo antes de irnos. Pastor, yo tenía una pregunta. ¿No? ¿Qué punto uno puede decir que no es desánimo o si no es que Dios no quiere que sea eso para uno? No sé si me entiende. O sea, que por ejemplo tú anhelas algo o tú le estás pidiendo algo al Señor y no te llega. Tal vez se lucha y lucha. Por ejemplo, cuando usted hablaba del ejemplo de estudios, Ujú. pongamos tal vez uno fácil, que usted decía que pasa de un estudio a otra profesión, y ahí va, porque se desanima. Pero ¿qué pasa si tal vez no es la profesión? No sé si verlo desde ese punto, que Dios no quiere para usted. Entonces, ¿desde qué punto ver lo que es un desánimo a ver lo que es algo que Dios no quiere para uno? Sí, bueno, obviamente, digamos, en esto de lo que son los estudios como tal, uno no podría decir exactamente, es que, mira, yo empecé a estudiar, por ejemplo, ¿qué te gusta? Empecé a estudiar ingeniería y resulta que me desanimé y empecé a estudiar medicina y otra vez. Yo no sé si es que será que Dios no quiere que yo sea ingeniero, o sea, a ese nivel no llega, digamos, el punto de uno, porque a veces uno tiende a hacerlo más fácil, decir es que sí, es que no es la voluntad de Dios ni todo ese asunto, ¿no? Yo creo que en la parte, ahora que tú pusiste el ejemplo del estudio, en la parte del estudio, lo que sí media, y por eso el Señor, la recomendación del Señor no es, y yo te he predestinado a ti para que seas un ingeniero, un médico o un abogado. No, el Señor lo que dice es, haz un alto, medita en tu camino, ¿no? Revisa lo que has vivido, analiza tu vida, básicamente, lo que has recorrido, si te gusta lo que has recorrido o no, estás donde deberías estar o no. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del estudio, si yo he empezado 3 carreras y no he terminado ninguna de ellas, no es que sea la voluntad del Señor o que yo me estoy metiendo por donde no es, sino que yo realmente no he hecho caso a aquella recomendación que dice la palabra antes de que empieces algo, siéntate ahí y medita qué es lo que te gusta. Por eso es que en las universidades hay eso de las campañas vocacionales, ¿no?
para tratar de ayudarle a los muchachos a que ellos descubran para qué son buenos. Porque a veces hay muchachos que ni siquiera saben para qué son buenos. Entonces, si uno no sabe eso, pues uno nunca va a ser certero en escoger algo que a uno le sirva, ¿no? Y no hay necesidad de meter a Dios en eso, en el sentido de que tenlo por seguro que en la medida que tú sepas qué es lo que a ti te gusta y que sea tu convicción y tú lo vas a estudiar, el Señor te va a apoyar, ¿no? Y el Señor va a estar contigo, independiente de eso. Lo que pasa es que ahí más bien lo que media ahí, Karen, y hablando del ejemplo del estudio, es a veces esa inseguridad o esa confusión en los pensamientos que uno tiene y esa falta de identidad de saber exactamente cuáles son sus fortalezas. Eso es como los dones espirituales que hemos hablado aquí, que hay gente que no sabe ni para qué es buena o cuáles son sus dones, digámoslo, para desarrollarlos, ¿me entiendes? Entonces no se toma la molestia de escudriñarse a sí mismo, meditar en sí mismo para ver cuáles son sus fortalezas. Entonces hay proyectos, y yéndonos ya más allá del estudio, hay proyectos que definitivamente uno emprende que a veces no considera a Dios en ellos. Digámoslo, y a veces las cosas no salen como uno quisiera que salieran y esos malos resultados lo desaniman a uno y a veces uno tiende a decir, ah, bueno, es que no era la voluntad de Dios, cuando realmente uno nunca lo consideró en esos proyectos como tal, ¿no? Entonces, en la pregunta que decía Karen, bueno, ¿cómo saber uno si a veces cuando uno cae en un desánimo o en una falta de ánimo, pues para decirle así, ¿cómo saber si realmente eso es falta de capacidad de uno o cómo atribuirle que realmente no es el plan de Dios como tal? A veces pasa eso, Karen, o sea, si uno emprende algo y uno sabe que realmente primero que uno está caminando bien en línea a la voluntad del Señor, que uno ha puesto eso en las manos del Señor, que es algo honesto, algo sanito, y si a uno no le sale eso, pues simplemente uno decir, bueno, realmente, pues sí, seguro el Señor tiene otros planes para mí en ese sentido y todo ese asunto, pero eso no te va a desanimar, si es que tú lo ves de esa manera, ¿no? Ahora, si tú emprendes algo y todo ese asunto y pones todo ahí y eso no resulta y tú te llegas a desanimar, lo más probable es que no consideraste a Dios en eso, ¿me entiendes? Porque digamos, la desazón que estás sintiendo y todo ese asunto ahí, no te está acompañando esa confianza en saber que a lo mejor si las cosas no salieron es porque realmente no eran para ti o algo así, sino que simplemente era más el deseo de tu corazón de que las cosas salieran bien. Pero, digamos, en la mayoría de los casos, por lo general, cuando uno emprende algo de la mano del Señor y lo pone todo en la mano de Él y las cosas no salen, acuérdate que muchas veces lo hemos dicho, gracias Señor por las cosas que me das y muchas más gracias por las que no me das, ¿no? Porque definitivamente hay cosas que uno emprende que no le salen y uno dice, bueno, lo hice con la mejor de mis intenciones. O por ejemplo, pongamos un ejemplo, hay gente que arranca obras, por ejemplo, alguno de ustedes podría decir, voy a arrancar un grupo en mi casa, un grupo de evangelismo, como le ha pasado a más de uno. Bueno, en el caso de Fernando y Gemma, que han hecho varios intentos y saben, y eso no los ha desanimado, digámoslo, por poner a ellos de ejemplo, ¿no? Sí, hicimos un intento, no funcionó, pero eso no nos ha desanimado, es simplemente entender que no es fácil, ¿me entendés? Entonces, no desanimarse y sigamos intentándolo. Ahora intentémoslo por otro lado, intentémoslo otro día, a lo mejor no era el día, o otra hora, a lo mejor, hasta que llega un momento en que las cosas van agarrando forma, ¿entendés? Pero lo importante ahí es no desanimarse, el desánimo no debería estar presente si es que realmente, espera un momentico que se me descargó la batería. Bueno, mientras yo conecto ahí, no sé si alguien quiere comentar mientras voy a conectar. Yo quiero, Pastor, dale, Gemma. bueno, Quería comentar, ¿tú querías comentar algo, Gemma? sí, yo quería comentar dos cositas. En la parte del estudio, lo viví personalmente, hice como 4 intentos de matricularme en la universidad y le estoy hablando en un lapso desde los 17 años que salí del colegio hasta ya los 30 y resto que logré finalizarla. Y como decía el pastor, muchas veces a uno las inseguridades, la falta de identidad, todo eso le afecta. Entonces, y para mí era muy fácil decir, uy, no, es que por el trabajo no voy a seguir. No, es que por mis hijos no voy a seguir. Hasta que llegó en ese caminar y caminar,
el Señor le va a uno como dando, ¿verdad? Esa identidad y esa de que puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Muchas veces inclusive, hasta en la misma iglesia le hacen sentir a uno de que si usted eh, mm, se está metiendo como en proyectos personales, entonces es porque está dejando a Dios y no precisamente. Entonces, eh, sí, como dice Fernando, sino que uno toma decisiones y como decía el pastor, uno le pone todo en manos del Señor y que Él sea el que le vaya ayudando y que le vaya guiando en todo momento. Entonces, pero sí, sí, digamos, a mí me pasó eso hasta que llegó el momento donde yo dije, no, maduré en esa parte, ¿verdad? De que yo dije, no, es algo que, que, que yo lo anhelo, es algo que yo quiero hasta para servirle al Señor, si fuera el caso, y así lo hice, y de verdad que eso más bien a uno lo va animando más, este, porque uno tiene como esas metas en el Señor. Y muy ligado a lo que el pastor decía de lo del estudio. Lo iniciamos un sábado a las 3 y no sé qué, no funcionó. Entonces, uno se pone a analizar, bueno, y es que el Señor no quiere que nosotros lo hagamos. Claro que Él quiere porque son cosas de Él, ¿verdad? Sino es ir entendiendo, digamos, los tiempos, no es por aquí, es por allá, el valorar uno que cuando el Señor le dé la oportunidad de servirle a Él, hacerlo con excelencia, de la mejor manera, este, y eso era lo que quería aportar. Sí, y también, por ejemplo, no quiere poner todo, digamos, cuando uno pone todo lo que emprende en las manos del Señor, no, eso no quiere decir que las cosas ya eso es una prenda de garantía, porque eso ya sería como condicionar a que, como lo puse en las manos del Señor, entonces me lo tiene que dar y tiene que funcionar. No, no necesariamente, sino que el Señor lo que dice es, yo estaré contigo, está bien, pero tienes que hacer tu esfuerzo, está bien, y asegúrate de que lo estás haciendo bien, y por eso te da todos esos consejos que vimos de Nehemías, ¿no? Equilibrio, oración, acción, que haya algo que te motive, la familia, bueno, deja de estar viendo los escombros y más bien mira a ver cómo avanzas en lo que estás construyendo, toda esa cantidad de cosas que hay que seguir, ¿no? Pero no, es mucho más fácil cuando uno emprende algo y no sale a decir, bueno, es que seguro el Señor no quiere, pero ¿hasta qué punto el Señor dice, "Mira, es que no es si yo quiero o no quiero, yo estoy contigo, yo te apoyo, pero la pregunta es de Dios hacia uno, pero tú sí quieres, o sea, tú quieres, o sea, ¿eso es lo que quieres realmente o no? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener mucho discernimiento en eso, Karen, porque sí, o sea, uno puede caer en eso de estarle atribuyendo a Dios exactamente que no, es que seguro no es la voluntad de Dios. Es que estoy, ¿y por qué no has empezado a estudiar? O por ejemplo, como uno le podría decir a Gema hace muchos años, Gema, ¿y por qué no has empezado tu carrera? Y entonces ella podría decir, estoy esperando el tiempo de Dios. Ah, qué bueno, ¿eh? Entonces toda la culpa de Dios, ¿entiendes? Hay mucha gente que contesta así. Estoy en un trabajo donde estoy aburrido y ¿por qué no buscas otro? Y dice, es que estoy esperando que Dios me saque de ahí. Y digo, ah, mira qué bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado en no estarle pasando toda la responsabilidad a Dios de las cosas, de decisiones que nosotros tendríamos que tomar. Eso del estudio es algo que hace parte de las decisiones que nosotros tenemos que tomar, de saber qué es lo que nos gusta, en dónde nos podemos desempeñar bien y tenlo por seguro que en lo que hagas en la medida en que estén los planes de Dios, obviamente también, porque yo tampoco voy a decir, es que me voy a hacer un curso de sicario, ¿no? Entonces, como eso es lo que a mí me gusta, entonces Dios va a estar conmigo, no, tampoco, ¿no? ¿Me entiendes? Pero por ahí anda el asunto, ¿no? Y sí, no debería haber desánimo, digámoslo, en el cristiano como tal, por lo mismo que hemos estado hablando aquí, porque todo está en las manos del Señor, porque sabemos que lo que nosotros decidamos y esté en línea la voluntad de Él, nosotros sabemos que Él va a estar con nosotros, que nos va a ir. Por eso le decía ahí a Josué, levántate, y le decía a Elías, levántate. Entonces a uno cada vez que uno le caiga es, levántate, si sabes que yo voy contigo, ¿no? En la medida en que nosotros sepamos que estamos haciendo algo que queremos hacer y que para nada ofende la santidad de Dios como tal. Pero por ahí va el asunto, ¿no? No sé si alguien más quería comentar algo. Bueno, vámonos ya, porque ya son las 9:30. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Karen, tú una oración ahí para despedir el discípulo. Claro, sí, señor.
Gracias, Padre Celestial, por permitirnos una noche más estar acá reunidos, conocer de tu palabra. Bendice a cada uno de los que se encuentran acá. Protégenos, Señor. Ayúdanos a que no solamente los martes que nos reunimos acá o los domingos que compartimos en el culto, de llenarnos siempre de sabiduría, claro, ¿verdad? Buscando la palabra de Dios y leyéndola, escudriñando, eh, preguntas que uno tenga, poderlas evacuar, podernos apoyar, saber que el pastor, la pastora, Paola, tienen mucho conocimiento y poder saber que nos podemos apoyar en ellos. Em, Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra salud y te lo te ponemos en te ponemos en tus manos nuestro caminar y bendice a cada uno de los que se encuentran acá y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.